Suscríbete a la Panterita. A sus cajeros y a través de ese sistema los cerristas van a poder adquirir a partir de mañana, en horas de la mañana, en la sede de Cerro Porteño. Hoy hay un señor que está con su criatura incluso, ¿no? Sí, ¿puedo acercarme a él? Sí, en la fila, mira, Permiso. Le llevó a su nena. Señor, ¿cómo le va? Estamos para ABC Cardinal, ABC TV, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Usted, cuéntenos cuál fue su rutina hoy. Me vine primero a hacer mi refinanciación de socio y luego para la compra del martes. Sí. ¿Ya refinanciaste, ya regularizaste tu situación como socio? Sí, ya estoy al día. Ya estás al día. Y bueno, el tema de la pandemia afectó un tanto y afectó y ahora me puse al día. Ahora te pusiste al día. ¿Es socio familiar o qué categoría tenés? Socio estadio. Socio estadio. Sí. Y ahora estás para adquirir la entrada. Para adquirir la entrada. Y bueno, la criatura no se va a poder ir a la cancha. No, todavía. Y bueno, ¿qué expectativa tenés? ¿Sos joven aún? Me imagino que no recordás nada desde el último clásico por Copa Libertadores. Mi primera experiencia sería. Tu primera experiencia, sí. Pero en casa siempre te cuentan tus mayores, ¿eh? Y sí. O sea, yo crecí con mi mamá nomás y muy poco. Sí, pero el olimpismo a full ahí para sí, fanática a full, sí. La familia todos somos olimpistas. ¿Y cómo le estás viendo al equipo? ¿Qué sensaciones tenés? Y estamos bien, por suerte, no es como tiempo atrás. No tenemos refuerzo, pero con los juveniles creo que vamos a tener un buen campeonato en la Libertadores. Gracias, señor. Muy amable. Gracias. Aquí vamos a hablar con otro aficionado. Joven, permiso. ¿Qué tal? Sí, súper bien. ¿Cómo estás? Súper bien, esperando el super clásico, me imagino, como todos con ansia. Así mismo. Mucha expectativa. ¿Sos socio o...? Soy socio. Al día ya. Al día. Previamente te pusiste al día. Tuve que refinanciar mi cuota, exactamente, pero ya estoy al día. ¿Y qué te dice este Olimpia actual? Y tengo mucha fe en este equipo. Es muy diferente al que había terminado con la conducción técnica del técnico anterior y nada, tengo mucha expectativa, una fe rara. Pero ¿recordás, por ejemplo, aquella campaña del 2013? ¿Eras muy chiquito aún? Sí, yo tengo 28 años, así es que fue hace poco nomás, pero la recuerdo perfectamente. Y muchos lo comparan a esa campaña la que está iniciando esta Olimpia, de superar etapas, de meterse a fase de grupos. De repente puede ser por el hecho de que obviamente el juego vistoso aún no tenemos como aquella vez, pero teníamos resultados. Nos hacíamos respetar el local y bueno, era mucha garra y mucho huevo siempre, en cada partido. Gracias, muy amable. Dale, no. Bien, así, de esta manera, los socios, nuevamente, Federico, compañeros, regularizando su situación y adquiriendo las entradas para el partido del día martes, 18-15, Defensores del Chaco, localidad de Olimpia, el superclásico después de mucho tiempo en Copa Libertadores de América. Por otro lado, te comento, también están a la venta las entradas para el partido de hoy, donde Olimpia irá de visita para enfrentar a Resistencia, pero esa franja tiene muy pocos adherentes. Poquitas entradas hasta aquí se han vendido para el partido por el campeonato local que aguarda Olimpia en la noche de hoy, Federico, compañeros. Bueno, hoy recordemos, Gerardo, para el público que va más allá del socio, ¿verdad? Para el público que no es socio, digo, por la poca cantidad de gente que hay. Federico, sí, efectivamente. Sabiendo y lo que informabas, Gerardo, en la dirigencia del Olimpia hasta último momento vieron que esto iba a ocurrir, o sea que ya el techo se había tocado entre ayer y anteayer. Entonces dijeron, bueno, vamos a liberar. Y terminan con razón, porque imagínate si seguían. Porque esto que estamos viendo por ABC TV es solamente socios. Yo lo digo que mucha gente que muchas veces dice, a la pocha, nosotros los hinchas normales, ¿cuándo? Claro. Y me llama la atención que siendo mediodía, que muchos pero aprovechan para salir de trabajo. No, pero Federico, esta es zona solamente para los que se quieren asociar. Yo estuve esta mañana por Multiplaza. Claro, no, ya viéndolo. Estuve 9 de la mañana. Sí, que las 9. Eso es lo que tiene una cola larguísima. Por eso, para rectificar, porque es cierto, o sea, la percepción que tuvo Federico puede ser una percepción que tengan oyentes y también televidentes.
esto que estamos viendo, que ha sido una especie de PC de Gerardo en los últimos 3 días, ayer y anteayer estaba, pero abarrotado todo, era de la gente, porque este es el sector donde te asocias o te pones al día. Claro, entonces, este es el salón, el VIP viene a ser, es ¿no? más, Sí. o sea, los hinchas que están para comprar, que no son socios, no van a este sector, forman la fila de Mariscal López, y lo que decía Ariel, o sea, en los diversos puntos de etiquetea y de esos locales comerciales está lleno, o sea, pero a lo que voy es que Olimpia habrá hecho el estudio y dijo, ya no van a venir más, o sea, logramos nuestro propósito entre el jueves y el miércoles, vamos a liberar. Y acá se termina dando, porque, a ver, todavía hay un remanente importante para que el que quería ser socio lo fue ayer y anteayer. Hoy ya poca gente, y escuchábamos el testimonio también de los hinchas, de aquel joven que dice, no, yo me acuerdo lo que pasó en el último clásico, como aquel que dice, no, yo no tengo mucha idea de qué fue lo que pasó en aquel 1999. Bueno, aquí como dice Johnny, hasta de farmacias, Sí, que tengan etiquetas de compra, sí. Está bien entonces el tema. Inclusive Federico veía que, viste que a veces es como ocurre con cualquier lugar aleatorio, es dependiendo del que te vende a veces. Entonces entre los propios hinchas, por ejemplo utilizando las redes, dicen, no, pero en tal lugar me pidieron cédula, carnet verde, esto, no, pero a mí en la otra me pidieron. Entonces, ¿dónde eso es? Como que entre ellos dicen, bueno, vayamos ahí donde es más fácil. A otro lugar donde dicen, no, vos socio podés llevar hasta uno más de descuento. Te hablo en la época cuando los socios iban a hacer eso, y esto que vemos es para los que se tienen que asociar y para los que significan ponerse al día. Bueno, hay mucha garabía de viernes por allí. Está bien, viernes, lindo viernes. Ariel no. Gerardo. Federico, te escucho. Gerardo, 90, porque Ariel no, Ariel es 93. No, pero sí, esta semana hasta hace Año 87. Pasemos Año eso, por 90 favor. y Ok. hasta hace poco, a ver. Pero vamos a década del 90. Olimpia vendía sus entradas para uno, ¿y en qué lugar aquí en el centro? Bar Estrella. Ah, entonces en 2 bares era. Bar Estrella Y el otro era San Roque. y que también. El tradicional, Lo que era la vida, incluso ¿no? nos remontamos la década del 70 y el Bar Estrella era También en los el 70. sitio obligado en Estrella y Yegros. Claro, yo me acuerdo en los 90 ya era Bar San Roque. Sí, que Bar Estrella, propiedad en su momento del padre Pastelito Díaz, aquel centro delantero que jugaba por Cerro primeramente y posteriormente en Olimpia, que fue parte de integrante del plantel del 79, campeón de América, Julio Pastelito Díaz. Exactamente. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue la cosa por allí. Ayer, ¿cuánto a la noche? A la noche hubo un reporte, 14.500 teníamos a la tarde, cerca del mediodía. Estamos pendientes a lo que tiene que ver con el sorteo de la Copa del Mundo. Día 0 le ganó la reserva de Cerro a la de 12 de octubre esta mañana. Sí. Informa Juanma. ¿Qué tema este del 12? No es la primera vez. En toda la categoría, ¿no? Y acá solemos hablar que cuando hablamos del tema del fútbol paraguayo, vos veis y decís, a ver, 12 está en un sitio neurálgico para la captación de jóvenes talentos. Vos veis y es el equipo más veterano, y en el tema de las reservas inferiores, porque 10-0 no. O sea, uno puede decir un equipo es superior, muy superior, pero 10-0 da la sensación de que en realidad ya es más una cuestión de poca seriedad. Sí, hasta humillante para el que pierde, ¿no? ¿Alguna vez River ni siquiera... Si es que le humilló, era eso, a los que entraron, te escuché No, y ellos yo digo dicen, porque- nosotros estamos tan... Sí, pero por más que es humillante, es humillante. No hace Sí. mucho, el año pasado River también no completó toda su planilla, ¿recuerdan? Reserva. Y esas son las cosas cuando te dicen, no, pero estamos muy bien, y la Sí. selección nomás lo que fracasó. Totalmente. No, No, Federico, no. todo es. Sí. Está un protagonista de aquel clásico 1999. Inclusive marcó un gol de penal, Danilo Cebal. Danilo Cebal. Danilo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Danilo? Buen día, Federico, ¿cómo están? Saludos para vos y para tus compañeros ahí en la mesa. Bien. Sí, está recordando Ariel Mareco 99, un clásico, marcando el penal clásico de vuelta, ¿fue? En el 2-2. el El 2-2. último partido. Y ese año Danilo marca un gol muy importante a Golindano, también de penal, También. que sirve para que Cerro le gane 4-0 al Estudiante de Mérida. Cuarto de final. Cuarto de final, exactamente.
Danilo, ¿qué recordás de aquellos clásicos que era como dice la palabra en clásico, pues jugaban 97, 98, 99, siempre primera fase contra Olimpia? Sí, en esa época se estilaba, ¿verdad? La fase de grupo eran entre dos países con los dos mejores equipos de cada país, ¿verdad? Y bueno, era casi cantado siempre Cerro Olimpia en esa época. Y bueno, quedan buenos recuerdos. A veces nos ha ido mejor, otras veces no, pero son realmente etapas y momentos emocionantes, ¿verdad? ¿Tiene algo de diferente por ser Copa Libertadores de América o al ser clásico ya dice todo, Danilo? Yo creo que tiene algo más diferente por ser Copa, ¿verdad? Por ahí, si es un clásico del torneo, tenés la oportunidad de recuperarte en otro momento, ¿verdad? Pero creo que siendo Copa Libertadores tiene otro sabor. Si pasás ya te quedas con esa satisfacción, y si no pasás te quedas con esa espina de haberte eliminado con tu tradicional rival, ¿verdad? Danilo, en esa época que jugabas, los clásicos se dividían las hinchadas. Esta vez va a haber localidad de por medio. ¿Crees que eso puede incidir un poco también en el juego? Yo ya no creo que a esta altura eso incida demasiado, ¿verdad? Son otros tiempos, otro contexto totalmente, tanto deportivo como social, ¿verdad? Antes por ahí pesaban, no sé si pesaban más, pero era otro ambiente, era totalmente diferente también, ¿verdad? Yo creo que hoy en día hay muchos otros factores que influyen, está en ese tema de las redes sociales, y si uno se engancha con eso, bueno, hay otras cosas que uno hoy en día debe manejar, ¿verdad? No, pero a esta altura yo no creo que influya demasiado el tema de la localidad, ¿verdad? Y del último clásico, ¿qué recordás, Danilo? Además, marcábamos acá el gol de penal que hiciste. No, era el segundo año que Cerro llegaba a semifinal de Copa, ¿verdad? Lastimosamente no pudo ser esa vez, ¿verdad? Pero nosotros pudimos pasar y ellos no. Bueno, quedó esa satisfacción, ¿verdad? Y bueno, es lo que queda en el recuerdo, ¿no es cierto? Pudimos llegar hasta semifinal, hasta ahí lo que dio nuestro equipo, o sea, en esa oportunidad, ¿verdad? Danilo, ya con el partido 2-2, ¿a quién le tapas el penal? A Carlos Humberto Paredes. A Carlos Humberto. Iba a ser el 3-2, Olimpia hubiera remontado, ¿eh? Sí, iba a remontar y nosotros ya estábamos con 10 hombres, ¿verdad? Sí. Por suerte por lo menos terminó empatado, ¿verdad? No, de hecho charlámoslo con Héctor, que acá cuando se dio el sorteo y con Mono y recordaba su rápida expulsión. Y después ustedes se ponen 2-0 con tu penal y después cuando Olimpia levanta hay un momento clave, y no recordaba al penalero del Olimpia, pero sí que vos habías tapado y fue entonces Carlos Humberto. Sí, fue Carlos Humberto, ¿verdad? Nosotros estábamos ganando 2-0, no pudimos aguantar, ¿verdad? Y nos llegaron a empatar, pero te repito, por suerte terminó ahí nomás todo eso, ¿verdad? Sí, me acuerdo que... Si no se iba a recordar bastante. Claro, pero y el 4-3 que estamos recordando, Dani, antes de arrancar el programa, el partido de la... Ese es el partido de la primera fecha. Sí, ese día terminamos celebrando las dos hinchadas. La de Cerro porque ganaba y la de Olimpia porque casi remontó. Sí. Con hombre menos, me acuerdo que fue increíble. En el Defensor del Chaco, una Copa Libertadores muy rara, porque me acuerdo que el Cerro pierde por goleada en Brasil, lo sacan a Jair Pereira y después le gana acá en pleno marzo paraguayo. Sí. Le gana 3-0 al Corinthians, que tenía un equipazo. Después le gana Nacional de Uruguay aquí en partido bajo el agua, sí, tenía Gamarra, Dilson, compañía. Y después la semifinales, ¿verdad? Danilo, sacándote un poco del tema porque estuvimos hablando la otra vez, debatiendo qué hacer con la selección, y vos fuiste arquero de selección y cuando eso saliste vos, después salió Alo Bobadilla, después Diego Barreto, Tabarelli en Olimpia, Villar que sale de Sol de América, y hoy no hay arquero paraguayo que ataje en un equipo importante. ¿Y por qué será esto? ¿Por la falta de preparación, pensás? Mira, te digo, no sé si es por la falta de preparación, honestamente, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el fútbol ha cambiado mucho. Antes el mayor anhelo que nosotros teníamos eran dos cosas, ¿verdad? Era jugar por la selección, y si querías tener una transferencia al exterior, vos sabías que tenías que pasar sí o sí por la selección, ¿verdad? Sin eso, prácticamente era difícil conseguir una transferencia, ¿verdad? Hoy en día, acá en Paraguay, los muchachos como que ganan muy bien, ¿verdad? La remuneración es muy buena, ¿no es cierto? Y ya como que no tienen demasiadas aspiraciones de salir, ¿verdad?
yo creo que tanto a nivel social como deportivo ha cambiado mucho las cosas, mucho la mentalidad, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo busca una transferencia y yo creo que van muy jóvenes, ¿verdad? Yo creo que antes los jugadores iban más maduros y iban más para hacer, digamos, para dejar un poco de historia donde iban, ¿verdad? Yo creo que pasa por la jerarquía, ¿no es cierto? Y bueno, hoy día vemos jugadores de 17, 18 años que ya están afuera y es difícil que un chico a esa edad se consolide afuera, ¿verdad? Antes íbamos a 22, 23 o 24 años ya con una experiencia de selección, por ejemplo, y también tenían que ver mucho los líderes que estaban dentro de la selección, ¿verdad? Es como que te apadrinaban un poco, te iban indicando cómo tenés que ser, entonces es como que todo eso cambió, ¿verdad? Yo creo que hoy los chicos van inmaduros afuera. Y volviendo al tema del arco, hay muy buenos arqueros, pero capaz que sea un momento, una etapa en que no está saliendo alguien que marque una etapa, ¿verdad? Pienso también que tiene mucho que ver las selecciones de divisiones menores, ¿verdad? Haciendo un poco de historia. Ahí ya va la preparación, porque yo te decía preparación, por ejemplo, yo sé que Modesto Sandoval hizo un gran trabajo en Cerro, después se va, creo, a Guaraní. Después estaba Cipriano Leguizamón, otro formador de arqueros muy importantes. Y había antes el tema, capaz como vos decís, el propio arquero le hacía más caso al preparador, porque los tiempos cambiaron y porque hoy algunos se conforman con ser suplentes en Libertad, Olimpia, Cerro, total, están en planteles famosos, ganan un buen dinero, pero yo me acuerdo que en la época de ustedes había 3 o 4 arqueros, le toca a Chilaver, ¿verdad? Pero había 3 o 4 arqueros que estaban a un nivel de ser número 1 de selección, Rubén Ruiz Díaz, Sergio Guerrero venía de hacer una muy buena temporada, fíjate que el clásico, Velázquez que andaba bien. Fíjate que el clásico que estamos recordando con Danilo, los dos arqueros eran paraguayos, Claro. Mono y Danilo. Incluso el Mono siendo arquero ya consolidado en Olimpia, queda fuera del Mundial de Francia, porque van Ruiz Díaz y Danilo. O sea, había mucho más referente en el arco. Hoy fíjate, Danilo, que contratan los clubes grandes arqueros extranjeros y algunos ya de una edad bastante importante. Sí, es cierto, pero hay buenos arqueros, hay muchachos, te soy honesto, no manejo mucho los nombres porque no veo mucho fútbol, pero hay un muchacho de Sudamérica que fue a Colombia, ¿verdad? Gerardo Ortiz. A mí me parece un excelente arquero, muy buenas condiciones, ¿verdad? Y no tuvo la posibilidad de jugar acá todavía en un club grande y no sé si se lo ve mucho afuera, ¿verdad? Después te decía, tiene mucho que ver con las camadas que van apareciendo también en las selecciones menores, ¿verdad? La mayoría de las selecciones menores que han clasificado a mundiales han sido referencias y han sido base para la selección mayor. ¿Hace cuánto nos vamos a un mundial infantil o un mundial juvenil nosotros? Hace muchísimo, ¿verdad? Entonces ahí sí te doy la razón, es una cuestión por ahí de formación o de encontrar valores, ¿verdad? Pero también tiene que ver que van muy jóvenes, ¿verdad? Para mí van muy jóvenes. Está, Danilo, recordamos el partido con Cerro, pero vos fuiste campeón con Olimpia, ¿verdad? Sí, estuve en el plantel del 2000. Claro. Sí. Después Recopa 2003 también. Así mismo, Federico, así mismo. Decís que no ves mucho fútbol actualmente, ¿qué andas haciendo? Sí, cosas particulares, como cualquier persona. ¿No te llama más el fútbol así para ver? El partido del martes lo vas a ver seguramente al clásico. Solo ver así partidos muy importantes veo, sí. Por el tiempo nomás decía, no es que no me llama la atención, por ahí no tengo mucho tiempo para ver, y aparte que hoy prender la tele y tener 4 o 5 partidos de primer nivel para ver también, ¿no? Entonces, yo pongo por mi memoria, Federico. Me pasa lo mismo, sí. Danilo, vos saliste campeón con Cerro a los 19 años en el 94, ¿no? Pateaste aquel penal contra Bataglia, donde Gerardo González y Carlos, creo que Carlos pidió por vos, y después en el 96 también, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de salir campeón en Cerro. 94, 95 ganamos el torneo República, 96 le ganamos a Guaraní el clausura, después ganamos la general, en 97 gané la apertura, estuve en el plantel y después me transfirieron, ¿verdad? A Unión, ¿verdad? A Unión Santa Fe, sí. Unión Santa Fe, sí. Así mismo. Está, Danilo, un gusto volver a hablar con vos después de bastante tiempo y gracias por el tiempo, por la charla. Dale, Federico, que estén bien, un saludo para todos. Ahí está, Danilo se va el protagonista porque pateaba los penales. Diestro le pegaba fuerte, Y hábil también la declaración. Viste que en el 95 dijo se fue el República. Porque el hincha Olimpia decía, no, pero en el 95 ganamos nosotros. Con Arbiza en el arco. Sí. Porque esa era la época de la finalísima que iban a la tanda de penales. 94 para Cerro y 95 para Olimpia. Usaba pantalón largo también, ¿no? Esa es la que falla Matador en los 90.
¿La del 94? La del 95. 95, sí. Claro, y después van a... Creo van que a la Casiano tanda. de los Valle. Ahí está el famoso penal que recuerda Ariel, el de Sí, Guirlán. sí. Este es Carlito Guirlán. Y el que patea ahí es Danilo de- con Pantalón Largo, me acuerdo bien. Claro. Diciembre 94. Si metía esa Olimpia era campeón, Sí. iba a servir porque en el 93 había ganado con Almeida el torneo que después abruptamente terminó por lo que ocurrió en la cancha de Cerro. Y después el famoso 1-1, y ahí es donde piden los arqueros, Danilo y después Jorge Bataglia. Pero fíjate, tipo, viste que ahora ya es, ¿cuándo fue la última vez? 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Y yo no sé cuándo fue la última, no sé, pero así clásico grande de arqueros paraguayos. Yo me acuerdo uno que se ¿La jugó última muy... de qué decís, Dani? donde ambos presentaron arqueros paraguayos. Miguel Martínez contra Aguilar, ¿verdad? Si es que hubo uno así. Claro. Pero Eso. viste que ya es así medio de perfil. Ah, no, ¿por qué? No, lo que pasa es que Popi tenía tal cosa. No, ¿por qué? Porque hoy por hoy el clásico va a ser Gastón Olvera contra Jan. O sea, conectando lo que decía, yo me acuerdo, por ejemplo, así, tipo, el término que decíamos, un clásico random porque estábamos en la cancha de la definición de Libertad Guaraní. Cerro Olimpia juegan en el Defensores y el arquero de Cerro era Gatito y el arquero de Olimpia creo que era Blas Hermosilla, que justamente eran de la camada de aquella selección sub-20 de Mastrangelo. Que A lo que incluso- decía que Danilo, incluso- ese tema de, y si no tenemos la selección sub-20 que arqueros van a decir, si los dirigentes van a decir, no, ¿quién es full? Pero ese no es jugador de selección. No, incluso te digo, el sub-20 que él arranca a Blas como titular. Sí. Después hay una serie de 2 amonestaciones, creo, y ataca a Gatito en la última contra Brasil. Y se queda con el... Ataca muy bien y queda como titular. Gatito Fernández en aquel momento. A lo que acá debatíamos, porque sí, el único puesto donde vos decís, ¿y por qué todavía sigue ando y por qué no hay otro? Porque Anthony Silva además contra de- Aguilar, dice una persona también. ¿Eh? No sé si ya mencionaron. Anthony Silva contra Contra Aguilar. Aguilar, Y tenemos que cuando Anthony era y- arquero de Cerro. y Pues, 2018. Yo no sé si coincidieron Miguel Martínez con Aguilar. Marquito Pero- Garay me dice lo mismo, Aguilar con Anthony, sí. A mí hasta dónde tenía que irte. 2018. ¿Miguel Martínez jugó un clásico? Yo creo que él jugó un clásico. O... Entonces por ahí pudo haber Para mí venido que lo no, que, lo que estás mencionando. El año Miguel pasado... Época de pandemia. Puede ser. Pero por eso, o sea, fíjate que de los arqueros que eran, porque a ver, cuando le decimos a la gente, Danilo era el titular, porque vos decís Miguel Martínez, ¿por qué? Y algo le pasó a Popi, o porque Miguel Martínez no vino para ser el titular de Cerro. Es más, cuando se rompe Popi contra Guaraní, estaba Martínez y era llamarlo a Jan. Sí. Voy nomás un poco a lo que debatíamos acá, de los superclásicos. y el Ahí otro yo le elemento. colabora que fue titular en el gol de Morales. Ese, por eso digo, de Ah, pandemia. perfecto, de Pero si pandemia. no, o sea, ¿En no. Defensores? Clausura. Sí, el Clausura. 1-0. Sí. El Clausura. 1-0. Que transmitimos acá justamente. Bueno, señores, falta poco para el sorteo. Federico, De la Copa del ¿escucharon Mundo, la música? Ariel. La música del Mundial. Un reggae. ¿Cómo era? Está lindo. La pucha, no memoricé Pero su nombre. como que, hoy estaba escuchando los a dos ahí de el tuyo con Sara contra la dupla Mundial 90. la dupla Panza Mundial Vara 90. Peña. No. Que elegía Waka Waka como la canción más Sí, linda. del Mundial. Italia 90 no entró ni a No. Yo y Sara. Ellos, pero entre Italia Enrique 90. Vargas Peña y Javier Vara Panza Peña y Panza eligieron dijeron Waka Waka. Sí. Jaya, Ariel, ¿cómo se llama? Jaya, Better Together, mejor no quisieron juntos. entrar en la disputa por WhatsApp. No, ¿verdad? en WhatsApp le goleamos. Iban a poner como la Día sí, 1, sí, mínimo. sí, sí. Con ¿Sabes suerte qué? iban a... El tema de Italia 90 es el equivalente del show de los Palmeras. Ya hay cosas que cada vez que aparece algo, la muchachada va a ir a recordar eso. Muy bien dicho, muy bien dicho. Ahí está, a ver, escuchamos otra... Dani. Mejor juntos. Claro, eso. ¿Sí? Porque es que eso que dijiste es la traducción del árabe. El sorteo va a durar Muy una bien. hora, ¿eh? ¿Cuándo? Una hora, o sea, la parte Ah, la central va a puta. ser en la recta final nomás. O sea, Seguro. capaz después, cuando hable Infantino y cuando hable el Emir, si va a haber alguna referencia por todas las cosas que se han hablado. O sea, esos fabulosos estadios no se hicieron gratis, tuvo un costo, y no hablo de dinero. Y si van a hacer alusión al tema de la guerra. Ayer Infantino bajando mucho la cola porque él estaba muy orgulloso de ser amigo de Putin. Con Federico veíamos allí hace 4 años, todos formaban fila para sacarse una foto con Putin. Claro. Y los periodistas le habían reclamado la vez pasada, ¿y qué pensás de esa medalla que le diste? ¿Seguís sintiéndote orgulloso de
de la medalla que te regaló Putin y tuvo que pilotear como Silvio Pettirossi. ¿Cómo cambia, Y ayer más o menos dijo, o sea, pedimos que haya paz, hace 4 años fue un éxito, pero se nota que... ¿Se viste con el discurso del fútbol? No, en ese momento Putin sabía, ya habían invadido Crimea 4 años atrás y él tenía su agenda. Y bueno, vamos a ver lo de Qatar, porque ayer la presidenta de la Federación de Noruega, o sea, ellos tienen una presidenta, les cantó la 40 cuando subió y dijo acá el tema de derechos humanos, el tema, y después subió el de Honduras y tipo acá nuestro dirigente de ascenso, ¿verdad? No, dijo, qué bárbaro, ¿por qué habla de estas cosas acá cuando estamos celebrando nuestros 5 estrellas? Pues, Así fue. Ayer Garcete dijo que Robert tiene el 95% de los clubes, anoche. Hablando de... Miguel Martín, arquero en Cerro Porteño, 2, Olimpia 0, Nueva Olla. Goles de Bocelli y Patiño. Mismo partido en el que Olveira jugó su primer clásico, gracias a NG. Entonces, 2 clásicos. No, pero ese de Miguel, el arquero rival no era paraguayo. Porque era claro. No, y yo después me iba a si jugó clásico o no, pero jugó 2, entonces... Pero tener a los 2 Miguel paraguayos, fíjate, algunos se fueron a la época de Anthony. Y después va a ser, ¿sabes qué? El que va a ser así más difícil, porque viste que acá hablábamos de la política de los arqueros. Cerro el que tenía la política de levantar arqueros con el profe Sandoval. Olimpia sacarlo del mono, que fue un mérito total de Roberto Perfumo en esa época, donde levantó a lo de Mauro. ¿A quién le ganaba a Batalla? Sí, justamente en la Copa República, en la semi contra Luqueño. Choco Franco, Mauro Caballero y Campitos. Sí. Apareció en aquel equipo de 1992. Y Campito hace el gol del título ante Goicoechea, que era flamante incorporación de Cerro en la final del República. Fíjate que Olimpia siempre apostó a los arqueros extranjeros después. El Libertad había dado ese cambio, pero si vos agarrás cuál fue el último clásico donde los 2 arqueros eran producto de... Ahí sí que vas a hacer, porque Alfredo Aguilar ya va a Olimpia comprado, hecho. O sea, como arquero guaní, pero ya que el disparador fue lo de la selección, fíjate que el único puesto donde sí, porque vos decís, no, pero Anthony aquella vez, y ustedes decían, Anthony habrá sido el que más aportó para los escasos puntos que tenemos en las eliminatorias que terminaron el martes pasado, y hay una brecha muy grande, porque vos decís, no, Junior Alonso, y está el Derete, más allá que jugó mal Omar, no es que haya una gran diferencia entre uno y otro. Vos decís, no, pero ¿sabes qué? Cachorro, Villasanti, Pica, Richard Ortiz, en el lugar donde vos decís, espera, acá sí, entre Anthony y el resto. Recordemos que es tanta la escasez de selección que nos fuimos a una juego panamericano hasta Ignacio Don. Sí. Ignacio Don, sí. ¿Hasta eso? Sí. O sea, no teníamos un joven. Claro. Llevamos un arquero que tenía mucho tiempo viviendo aquí. Nacionalizado. Que se nacionalizó, Sí. que no tenía raíces paraguayas, pero sí, Nacho Don hizo su carrera aquí. Y hasta eso pasa por la falta de arqueros. Hoy hay un juvenil, ¿verdad? A los Juegos Panamericanos. Gerardo. ¿Aló? Sí. Contanos, Gerardo, el tema, para ir cerrando al menos en esta primera parte de Olimpia, ¿sí? Pegamos la vuelta aquí sobre la avenida Mariscal López junto a Andrés Peralta, nuestro compañero. Saludos para Andrés, un capo, Andrés, capo. Y nos decían que a la mañana temprano hubo mucha gente aquí sobre Mariscal López. Ahora tanto aparecen los aficionados. Aquí está un joven, segundito joven, ¿cómo le va para ver si Cardinal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué sector adquiriste? Platea. 2 plateas. Una para mi viejo y otra... Una tarde mi viejo me llevó. ¿Qué sentí cuando Exactamente. canta eso de la guitarra? No, es una emoción que muchos no van a comprender nunca. Y vos te ubicaste en ese momento porque siempre fuiste de la mano de tu viejo a verlo. Sí. No hay más en esta ocasión ahora que estamos en una posición que es tentadora, entonces de una, nos vamos. Viene bien el equipo ahí. Sí, hay esperanza de 10. ¿Y cuánto está la platea? 140. 140. No se retasea nada. Por Olimpia pagamos lo que venga. No, no había problema con eso. Esa es la mentalidad. Invita a apoyar. Sí, de cabeza. ¿Tu nombre, joven? Alan. Gracias, Alan, que disfrutes. No. Ahí está el aficionado que está adquiriendo aquí sobre la avenida Mariscal López
Mariscal López, sus entradas, 2 plateas a 140.000 guaraníes cada una, y de a poco, insisto, vienen llegando los aficionados a tempranas horas. Hubo una cola interesante, pero esto va a seguir creciendo con el correr de las horas, Federico, compañeros. Bueno, 12 en punto. Bourdieu también. Aquel equipo de Perfumo. Sí, Harry, sí. ¿Verdad que grandote la Bourdieu, Qué bueno recuperar pelota era. Y después también Bourdieu se fue con Danilo a Unión. A Unión, sí, cierto. Sí. Y después estaba, me recuerda Gerardo Isidro Núñez, un defensor central que no se pudo aplomar, pero que apareció en esa camada. Sorteo de Copa del Mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa, Wilson? ¿Todo bien? Claro. Alejandro Domínguez se prometió $10 millones hoy al hacer discurso por su nueva reelección. ¿A las asociaciones? No sé, dejó colgando esa parte. No, hasta 2027. O sea, él tiene para un mundial más, ¿verdad? 2026, próximo mundial. Sí. Saludo para Luis María, que nos decía que nos espera en Los Ángeles para el 2026. Y sí, Luis María, tenemos 7 clasificados, hermano, y no. No, pero no entramos. O sea que no entramos todavía en esta tabla final de la eliminatoria. ¿Pero vamos a repechaje? No. Ni repechaje. No, nada. Terminamos octavo. ¿Y no era 7+1? No, 6.5. 6,5. 6.5. No, ni en la en el nuevo formato eliminatorio ingresamos increíbles. No, es cuando manden a 64. Ahí vamos. Lo que se especulaba es que si los sudamericanos hacían una buena Copa del Mundo, que se podría dar, pero es muy complicado eso. Mariki estaba teniendo la esperanza en cuando los 200 países sean invitados. No, porque ¿sabes lo que pasa, Fabio? En estos momentos, si Sudamérica conserva, ya es una victoria. ¿Se entiende? Porque el fútbol sudamericano, en estos años, por eso el mensaje de Conmebol es, bueno, ya tenemos la casa más o menos en orden con el tema de FIFA Gate y toda la plata, y que triplicaron lo que reparten a los clubes en relación a la vieja Conmebol. Bueno, ahora apuntemos al tema competitivo, porque hasta ahora había un descalabro. ¿Por qué cito este contexto? Porque, por ejemplo, los africanos dicen, espera, nosotros tenemos que matarnos entre Senegal y Egipto, y en Sudamérica va más de la mitad. Porque si Perú va a la mitad. Y vos decís, no, pero tenemos la pentacampeón Brasil, bicampeón Argentina. Cuando le citan la de Uruguay, los japoneses sacan, espera, me está hablando del 30 y del 50. Y están allí. Por eso, o sea, para el mundo, Conmebol tiene demasiado. Entonces, si se conserva, y entonces se logró uno. Fíjate que del cupo de 32 a 48, Conmebol no recibió mucho. Uno nomás. Porque vos dirías, si vos sos la segunda confederación más importante en la historia del fútbol, y en tu continente se realizó el primer mundial, y de ya se va a cumplir el centenario para el 2030, hubiera pedido un poquito más, pero apenas uno. ¿Por qué? Porque dicen, no, acá hay confederaciones que son 50 y llevan 5, o sea, va el 10%. ¿Cómo haces? África va al 10% y Sudamérica va al 50%. ¿Cuál era siempre nuestra carta? No, pero ¿cuántas finales? ¿Cuánto? Y vos decís, revisá un poco y decís, a ver, 2018 la semi fue Eurocopa, 2014 llegó Argentina y Brasil era el anfitrión, 2010 llegó Uruguay, te estoy hablando de semifinalistas, 2006 no llegó ninguno. 2010 era la peor frustración porque era el Mundial Sudamericano, porque si Argentina le ganaba a Alemania, llegaba, Uruguay le ganaba a Ghana, llegaba, Paraguay a España llegaba, y Brasil a Holanda, y el único que pasó fue Uruguay. Sí. El resto hemos quedado con Argentina, perdido feo con Alemania, nuestro recordado partido con España, y Brasil, el famoso partido contra Holanda que le echaron toda la culpa a Felipe de Melo. Felipe Melo, que me acuerdo, lo dio vuelta. Holanda ganaba Brasil. Felipe Melo hace la fabulosa asistencia. Creo que Robinho hizo el gol, no me estoy acordando quién, pero recuerdo que Felipe Melo, porque en esa época Felipe Melo no era el Felipe Melo de ahora el que pegaba todo. Era un tipo pulcro. Sí, era un tipo que decía, mirá el pase, la técnica que tiene. Y después el tema del gol en contra.
la peinada que engaña a Julio César y después su equivocación en la marca, pero fíjate, en el 2002 gana Brasil, pero vos sabés que Brasil era el único sudamericano ya en cuartos de final, porque fíjate, Argentina y Uruguay quedaron fuera, Argentina, Uruguay y Ecuador quedaron fuera en la fase de grupos. Esa fue la Argentina de Bielsa. Paraguay fue el único que no era Brasil que clasificó y nos quedamos porque a Maldini le jugó a la prórroga para meter la pipina y Novil nos hizo un gol sobre la hora. Entonces, ¿qué dicen los anti-sudamericanos? Esperá, vos me venís con un discurso alema con el gol de Diego, que Brasil, pero hace rato ustedes no están, y Conmebol sabe eso. Por eso ahora dice, vamos a poner siempre la chapa del trofeo. De los trofeos, siempre... La historia. ¿Cuándo tenés vos y cuándo tiene... Dale a 10 de África a ver si uno sale campeón del mundo? Vamos a saludar, estamos con el tema Copa del Mundo. El instante también con los compañeros. Hoy juegan Cerro Porteño 12 de octubre, Olimpia Resistencia, la previa a lo que va a ser el gran clásico del próximo martes. No quiero ver hasta ahora cómo va a estar el martes, Ariel, Dani. Fabio. Qué lindo. El martes hasta ahora, ¿no? Yo pregunto. Que toca un día así, un poquito más cálido. No, pero parece que hay lluvia. La pucha, no. No, pero toda la semana que viene es lluvia. Escuché hoy a los compañeros tempranito a la especializada de meteorología y decía así que se prevé mal tiempo, pero que durante la noche, cuando nos aproximamos más a la noche, por lo menos iría calmando un poco. Martes anuncian 22 de mínima, 30 de máxima. No, de que... o sea, el frente frío se va, pero yo lo que vi es que el lunes llueve, o sea, hay certeza de lluvia y que siempre va a haber amenaza de lluvia durante toda la semana. Pero por lo menos este frente frío que fue un pantallazo, porque ahora ya con el sol ya otra vez hace calorcito, pero... Claro, 20, pero a la mañana está bastante complicadito. Hoy arranca la intermedia también. Vamos a estar con todo eso. Sí. Antes saludamos a Edgar. ¿Qué tal, Edgar? Bien, Federico. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Llegan las ofertas de otoño a Inverfin. Encontrá acondicionadores de aire de 12.000 BTU en cuotas de tan solo 209.000 guaraníes. Además de congeladores en cuotas de 759.000. Heladeras en cuotas de 229.000 guaraníes y mucho más. Visita tu Inverfin favorito o escribinos al WhatsApp 0981-288828 para más info. También nos encontrás en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. La ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribe Buy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Conoce cómo se hace la caña Fortín y por qué es la caña paraguaya premiada en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barra de cócteles Fortín. Próxima salida jueves 14 de abril en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o escribinos a los números 021-298-1000 o al 0981-272-978. Farmacia Catedral, que te acompaña esta Semana Santa, te premia con 20 vales de combustible de 300.000 guaraníes cada una, termos y kits de productos, para que estos días te puedas tomar esa pausa y tiempo para disfrutar. Las compras que realices a partir de 30.000 guaraníes hasta el 11 de abril acumulan cupones electrónicos, participan automáticamente del sorteo que realizaremos el martes 12 de abril en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, ¿cómo vamos a ir con el tema de... Acá sale Dani, va a ir Dani porque Dani es nuestro intérprete, traductor. Sale una dama. Ella es una... ¿Sabes cuándo está Ariel? Vos sabés que no va a haber fanfare en Qatar. Ah, ¿no? No va a haber. Una pena porque el fanfare es lo mejor del mundial. Después de los partidos es lo mejor del fanfest. Cerveza barata, música, mucha gente, partido en batalla gigante. Una maravilla. A mí me tocó Brasil-Rusia. En Sudáfrica no había fanfest. Por el tema que los partidos de la noche, la inseguridad, ¿Cuál sería el motivo? ¿La cultura? No, en Qatar el tema del alcohol que no se vende... A ver, hay limitaciones. Hay limitaciones. Estaba viendo que una cerveza cuesta entre 15 y 20 dólares. Epa. Entonces está complicado el tema. Dani. La que está hablando es una actriz, una cantante egipcia. Porque le van a dar el toque mucho esto de... Porque es el primer mundial en el mundo árabe, ¿se entiende? O sea, entonces, y el concepto árabe no se limita solamente, uno dirá, ¿y qué tiene que ver Egipto? Que además los eliminó,
Fíjate que uno de los que va a sacar el bombo es un jugador emblemático de Argelia. Entonces le van a dar el toque más ese del mundo árabe, como Ariel estaba comentando lo de la música, y de ese lado. Pero, como decimos, ya recién en la parte final de un sorteo que va a durar 1 hora, en el tema de la Copa del Mundo. Bruno, ¿qué tal? Bien, Federico, ¿cómo te va? Bien. Un bien, saludo bien, a Fabio, a Dani, a Ariel, a todos los compañeros. Da gusto escuchar la radio desde afuera, ¿eh? ¿Quieres participar además? Qué bueno, Sí, qué bueno, uno qué bueno. quiere participar. Yo estaba escuchando Cuando estaban mañana hablando ahí. de los arqueros, los clásicos. ¿Viste los arqueros? ¿Viste que Sí, no hay, hermano? sí. Ahora me llamó la atención cuando dijo lo de Gerardo Ortiz, es cierto. ¿Vos sabés que Gerardo No, dije Ortiz? la pasada ya. Sí. ¿Eh? También. Pues yo no soy Danilo, pues. No, pero... Pero Gerardo Gerardo era convocado. Él siempre era el segundo o tercer arquero. Él no fue... Una él vez no no era pudo el venir, arquero una de vez que- Sudamérica que tuvo un inconveniente Juan con Gabriel Kevin Benítez. Almeida. No, Sí, claro. también. Pero, ¿sabes cuál es el gran inconveniente que él tuvo? Cancha Olimpia solo ganaba 3-0. Y a él Juan Gabriel Benítez lo echa Por demorar. por demorar y hablar mucho con una doble amarilla, jugada que no suele darse. Y lo echan. Sí. O sea, pero Pero después él lo Dani, que... tuvo una vez que tenía posibilidad de jugar y tuvo dengue, dengue, COVID fuerte. En Colombia, que no vino. ¿Cuántos años esa era la tiene posibilidad que Gerardo tenía. Ortiz? Y 27, 28 debe tener, si te fijas. Y después él se fue a la selección, la primera citación, y el cuerpo técnico de Almería consideró que vino medio agrandado a la práctica porque Ese es había otro estado en la elemento que vos selección recordabas. y lo separaron en aquel momento. Sí. Pero un arquero, dentro de lo que hay, personalidad, estatura, seguridad, es interesante. Y está jugando de titular en Once Caldas. Ah, Él en es mucho tiempo, titular sostiene, hace tiempo sostiene, ya en sí. Colombia. 33 años tiene. Ah, 30. no, viste. No. Pero está todavía para... No, pero volvemos a lo mismo. No, Claro. no para el proceso que... Pero no. por 4 años... Deja uno de tiene 39 y 17. ¿quién aparece uno de 33? Y hay diferencia de 6. Bueno, vamos a puede ver. llegar, digo, a la Copa del Mundo. Pero a ver, que pero lo, puede de, llegar. pero lo de Gerardo también entra un poco en la categoría de lo que decimos de los arqueros jóvenes. Porque, la vez pasada cuando veía la primera citación de Berizzo, el tercer arquero era Espínola. De eso hubo Espínola, Santi Roja, Gerardo Ortiz, porque estas eliminatorias eran de gatito. Y por eso el rol de Anthony iba a ser el rol de los famosos históricos que van dejando la selección. Pero Gatito nunca se pudo recuperar el tema de su rodilla. Las veces que hablamos con él o con su papá, decía, él estuvo a punto de Dejar el fútbol. dejar el fútbol. Sí. O sea, su carrera estuvo en juego. peligro. Y fíjate que todavía no volvió. Entonces, ese es un puesto donde no tenemos. Y bueno, recordábamos con Danilo también la historia de los clásicos. Y lo que hace rato mencionaba Federico, yo no sé en qué podría afectar, hablo netamente desde lo anímico, los partidos de hoy para el martes, porque quieras o no, a ver, hoy arranca una fecha y los puntos son tan importantes como en la previa del clásico, te hablo del torneo local, pero a ver, convengamos, salvo los protagonistas, nadie tiene la cabeza puesta en hoy. No, Todo es martes, entonces no, yo digo, a ver, y Es si más, hoy a Claudio- uno le va bien y a otro no. Claudio Aquino y Marcelo Moreno Martins ni siquiera fueron ya la lista de concentrados en Cerro Porteño. Por eso pregunto. Y fíjate la lista de concentrados de Olimpia también. Entonces, si hoy se da un resultado negativo para uno o los dos, ¿no afecta en nada para el martes? Hoy Johnny ya no pasó el equipo. Yo creo que en el caso de Cerro se siente muy seguro. Recién estuvimos hablando de 12 de octubre, su actualidad. Día 0 perdió la reserva, la primera está... Yo creo que Cerro sí, me parece que tendría que, con el equipo que pone, sin Aquino, sin Moreno, Está más ganar obligado. los 3 puntos. Está más obligado Y y... Olimpia medio Pero el que pone más titulares es Cerro. Claro, por eso. ¿Quién Y- está entrando en el Pero- sorteo? Esto vamos Porque el siguiendo Cerro está en el minuto mano a mano con minuto. Libertad. ¿Será que el jugador se va a meter con todo, como siempre? No. No. claro que- Pero claro a que lo mejor sí, le alcanza con digo, eso. ¿eh? digo el... A lo mejor le alcanza sin meterle No me con digas todo. que... Viendo lo de Morales y tenemos un partido... Idris Elba. Yo pensé, me asusté, pensé que era Yaya Touré, hermano querido. Están en- No, pero ahora, a ver, poneme el audio, por favor. Sorteo de la Copa del Mundo. Pensé que era Yaya Touré. A distancia, vos sabés que tanta nostalgia. ¿Qué jugador fue Yaya Touré? Su Alteza. Tremendo jugador de Barcelona, Manchester City. Creo que él jugó en el 2006. ¿sí? Ah, ¿En Costa de Marfil? Claro. Pero después, Holanda, Argentina, sí, jugó. y Serbia y Montenegro. Y Serbia, No, Montenegro, por eso. sí. pero va a tardar todavía. Va a Mira tardar. los jeques con Infantino, hermano querido. Por eso. Ahí el más pobre
Qué bárbaro. La chica es habitué de los sorteos de la UEFA, trabaja en las cadenas británicas. Ah, mira. Y bueno, pero una señora ya, ¿no? Sí. Una chica dijiste vos. Sí, chica, mujer. No, pero una señora. Mira, una señora ya. No, claro. Ya no es jovencita. Pero una chica, pues dijo, el chica pues es una teenager, no sé, 19, 20 años. No, pues ya una señora sazonadita ya está. Para nosotros tenemos... No, pero con todo respeto lo digo, ¿verdad? No. Bueno, una celebridad del mundo árabe, hermano. Vuelve el gran rematón de Bristol este viernes 1 y sábado 12 de abril. Desde las 8:30 venía nuestra sucursal San Lorenzo Avelino, ubicada sobre la avenida Avelino Martínez. Aprovecha esta oportunidad única, miles de productos con descuentos nunca antes visto. Puedes comprar al contado o aprovechar las promociones con tus tarjetas de crédito en cuotas sin intereses de los bancos, financieras y cooperativas más importantes del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. No pongas en pausa tus actividades. Recárgate de más energía y salud con Recuperal AZ Hombre y Mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que lo logres, que te lo propongas. Encontralos en tu farmacia de calidad Fapasa. A ver, están cantando ahora. A ver. Es el tema del mundial. El tema del mundial. Y vemos la gráfica: Croacia, Dinamarca, las selecciones que van a participar del sorteo. Ecuador ahora. Jaya. Mejor juntos. Ah, bueno, ya está para la presentación, Ariel. Ahí está. Bueno, quiero ir a... ¿Cuánto va a tardar estos muchachos para el sorteo? Una hora. Ah, no, entonces hagamos el programa. Sigamos. Después de esto va a hablar Infantino, y después va a hablar el Emir. Y bueno, acá lo que hay que entender es, Infantino, si hace algún anuncio o habla de futuras Copas del Mundo. Ya ustedes contaban lo de Alejandro Domínguez, que fue reelegido hoy de manera unánime, según lo que leí en el portal de la Conmebol. República de Corea, mira, Chun, ahí aparece tu país, mira. Está la bandera. La bandera. De México ahora. Sí, señor, México ahora. Bueno, vamos hasta Marruecos ahora. Vamos, Edgar, 30 segundos. ¿Están los compañeros, por favor? Quiero saludar a Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Bruno, buen día, saludos para todos. Johnny, ¿vos sos de seguir los sorteos de la Copa del Mundo? Sí, está la selección paraguaya, sí. Hace 3 Copas del Mundo que no me interesa el sorteo. No, hace 10 años no veo sorteo de la Copa del Mundo. Sí, señor. Pero esto es para el futbolero, no sé. No había HD la última vez que vio, y es cierto, lo digo realmente, porque viste que están los constantes cambios de la tecnología. Exagerando un poco, en el 2010 no había redes sociales. Tampoco. O sea, existían las plataformas, pero no tenían acá llegaban en 2009, Facebook, sí. Diciembre del 2009. Más en Europa. Ciudad del Cabo creo que fue. Fue la última vez que en una de las bolillas estaba Paraguay. O sea que no ves, al no estar Paraguay, no ves automáticamente. Y porque no me interesa mucho, porque y también favorece que entro en tu cuenta, por ejemplo, y me entero que Argentina va a jugar contra... o sea, ya seguí por redes nomás y ahí te enterás directamente y se acabó la historia. Como todo, por supuesto, vivo de esto, tengo que estar enterado, pero para estar así atento, preparar mi tereré, sentarme frente al televisor, ahí no. Muy bien. Vos sabés que a mí me gustan los sorteos, me encantan. Lo sigo con atención. Lo de la Champions, la Libertadores, da gusto. Porque siempre aparece algo. Es cierto lo que dice Johnny, no vas a estar haciendo tampoco toda una parafernalia. No, pero si está tu selección, sí. Claro, si está tu selección, sí. A nosotros nos toca en el horario del programa, pero me acuerdo el de Sudáfrica fue a las 4 de la tarde y todo lo hicimos porque era Paraguay. Claro, era programa especial. El horario que otro sabor, ahora otra preparación. Te toca si hubiera sido a las 5 de la tarde, no lo hacíamos. Yo creo que hasta eso se lamenta, porque ahora justo, porque inmediatez es tema de redes, y para, ni hablar de los chicos, pero para nosotros que estamos en la transición también, que en época de redes nunca tuvimos a Paraguay en un sorteo. ¿Se entiende? Sido, ¿no? Sí, o sea, es como que, ¿cuántas cosas vos decís? Che, si en aquel evento había tal cosa. No, lo que decía Danilo Aceval, por ejemplo, cómo interpreta lo que hoy es totalmente el fútbol, ¿verdad? El tema de las redes.
que ya se vive de otra manera el fútbol antes, y qué interesante fue lo que dijo en una parte también, cuando él decía como que se conforman acá, ya no... El tema de la salida de los jugadores muy jóvenes. Antes vos tenías que estar en la selección. Habla Infantino, señores. Atención, vamos con el audio a ver si hace algún anuncio importante este señor de corbata. También ven Emir Al-Thani, Emir del Estado de Qatar, damas, caballeros, estimados amigos, aquí en este hermoso auditorio, también desde sus casas, están todos viendo este increíble momento. Qué emocionante es estar aquí enfrente de todos ustedes. Esto se está poniendo serio. Ahora sabemos que esto es real. Ahora sabemos que el Mundial está por arrancar. Estamos aquí para el sorteo del Mundial y por eso mismo les quiero desear a todos Ahlan wa sahlan. Bienvenidos, willkommen, bienvenidos, welcome, bienvenidos a Doha. Bienvenidos a este sorteo, bienvenidos al sorteo de la Copa Mundial de Qatar 2022. Y estimados amigos, esta Copa del Mundo simplemente será la mejor Copa del Mundo de la historia. El espectáculo más grande del planeta, que contará con más de 3 millones de espectadores aquí en Qatar y más de 5.000 millones de personas lo verán desde sus hogares. El mundo estará unido a través de Qatar. Y por esta misma razón, mi primer agradecimiento tiene que ir a las gentes de Qatar, al Emir, a Su Alteza el Emir, a la gente del Golfo, al mundo árabe. Shukran Jazilan por haber creado este enorme evento increíble. Y mi enhorabuena también, por supuesto, a los 29 equipos que se han clasificado hasta la fecha y los 3 que se clasificarán en junio. Enhorabuena, Mabruk, felicitación. Es fantástico contar con todos ustedes, todos son ganadores. Pero hoy y en estos momentos también nos estamos enfrentando a turbulencias que están sucediendo en todo el mundo. Nuestro mundo está dividido, nuestro mundo es agresivo y necesitamos ocasiones para que la gente se una, para que la gente conviva en paz, para celebrar. Y el Mundial precisamente representará eso. Y sabemos que cientos de millones de personas están viendo este sorteo y muchos líderes mundiales también están viéndonos. Así que la petición que hacemos, la petición que hace la comunidad del fútbol a toda la gente del mundo es que por favor frenen los conflictos, que paren las guerras, por favor, dialoguen, por favor, dialoguen en paz, porque queremos que esta sea la Copa Mundial de la Unidad y el Mundial de la Paz. Muchas gracias. Y ahora, por supuesto, disfruten de la velada, disfruten del sorteo, disfruten del Mundial y disfruten del discurso de Su Alteza el Emir de Qatar, Tahir bin Hamad Al Thani. Antes de empezar, le decía al presidente que nadie quiere escuchar un discurso antes de que suceda el sorteo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias en cualquier caso, señor presidente. En nombre de Dios, el misericordioso, el presidente Infantino, damas, caballeros, les doy a todos la bienvenida a esta ocasión del Mundial de la FIFA de Qatar 2022, a este sorteo. Este torneo será el primer gran evento que una al mundo tras la pandemia. Bueno, parte de lo que está sucediendo, ya escuchábamos a Infantino, grandes cosas no anunció, dio una bienvenida normal. Insistió en el tema de dialogar y evitar las guerras. Sí. Mensaje de paz. Claro, más que nada de ese lado. Sí. Vamos a meternos a lo nuestro, al clásico, señores. Johnny. Bueno, a ver, Johnny, ¿cómo juega hoy Olimpia ante Resistencia 2015 el partido en el Estadio Defensores del Chaco? Tu lista de concentrados, si podés recordarnos, Johnny, porque
tanto Olimpia como Cerro definitivamente ponen hoy muy alternativo el equipo de los 12. Más Olimpia. Más Olimpia que Cerro Porteño. Más Cerro. Olimpia que Cerro. Ayer, por ejemplo, Colón perdió le contra pegó un baile Aldo a los Civi, Civi, 3-1. pero el arquero Aldo Civi tajó todo y perdió 3-1. Inauguración del bar. ¿Y qué tal juega Colón, Federico? Llegó mucho ayer. Muchas llegadas, pero le hicieron 3 goles. Pero el nivel es bien. Pero juega bien. Muy frágil. No. Te estoy diciendo, tiene muchas llegadas, pero le hicieron 3 goles. Lo que pasa es que un equipo, ayer se fue al ataque con todo y ya te digo, el arquero Aldo Civi tajó muy bien, fue la figura, pero perdió 3-1. El VAR se inauguró con un penal a favor de Aldo Civi. Exactamente. Ah, mira vos. Poné, Obi, mi viejo me llevó Olimpia, tenés la música. Vamos a vivir ambiente clásico ya, porque hoy lo de Resistencia Olimpia, muchachos, yo creo que todo apunta al clásico. Pero por eso te digo, qué incomodidad, pero para los propios hinchas, salvo jugadores y técnicos, porque hoy juegan Cerro y Olimpia, pero todo el mundo habla del martes. Claro. ¿Qué hace con los partidos de hoy? ¿Cuántas entradas al final quedaron vendidas hasta ahora? ¿Cuál es el reporte que se tiene? No, lo que pasa es que ya se abrió para todo público y... Ahora va a ser más difícil. No, ya sé, pero igual ellos tienen un cómputo... Sí, seguro. Pero, por lo menos parcial deben de tener. Seguro, pero ya va a ser totalmente... Seguro que va a incrementarse notablemente porque los puntos de venta ya son en gran hoy parte ya se del habilita país. para todos los socios. Para Bueno, todo público. atención porque están recordando a Maradona, están recordando ahora a Gerd Müller. Lo veía creo que antes de Rossi, ¿verdad? Paolo Rossi, son los que fallecieron ya, ¿verdad? Que muchos jugadores icónicos dejaron de existir. Mira, están mostrando los goles de Rossi, de Gerd Müller, el bombardero, y primero, por supuesto, apareció lo de Diego Armando Maradona. Y Gordon Banks. Gordon Banks también era el tercero que aparecía, sí. Esa es la gran tapada. La tapada más importante del mundial, ¿no? Sí, Poné un poquitito el audio, a ver. El gol de Maradona ahora contra Inglaterra. Paolo Rossi. Y acá, mirá. Müller contra Holanda. 74. Sí, señor. Gordon Banks otra vez. A esas 4 figuras. El famoso In Memoriam se hace, ¿no? Están haciendo un recordatorio. Qué impresionante. Ahí está. Diego Armando Maradona, Paolo Rossi, Gerd Müller. Claro, Banks 19, Maradona y Müller 20. Bien la referencia hacia Gordon Banks, hacia Maradona. 4 grandes, icónicos jugadores, sin duda. Haciendo la gala y la recordación en estos momentos del sorteo del Mundial Qatar 2022. Vamos con Edgar y estamos con Johnny González. Tus actividades, recargate de más energía y salud con Recuperal AZ, hombre y mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia de calidad Fapasa. Petrosur habilita una nueva estación para vos en Presidente Franco. Te esperamos sobre la supercarretera con una amplia y moderna estación. Además, por la apertura tenés 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur y llena tu tanque al mejor precio con la calidad internacional certificada. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes. DJ Ero en vivo, 18:30 horas. Sábado 2, show en vivo de Giuseppe Lurachi, 21:30 horas. Rondas de caipi y sangría, sorteos 2 millones en créditos. Degustaciones, promo de chop, tragos y fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Gerardo Ortiz, gusto de saludarte, te habla Bruno acá desde Paraguay, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a toda tu mesa de trabajo y la gran audiencia. Bueno, acá estamos con todos los compañeros, Federico Arias, Fabio Martín, Dani Chun, Ariel Mareco, estamos siguiendo el sorteo de la Copa del Mundo. Bueno, ¿estás por Manizales en estos momentos, Gerardo? En este momento estoy por Bogotá, pero está en Bogotá. Manizales. Bueno, vos sabés que estábamos recordando tocamos el tema arquero hace un tiempo que venimos enfocando el tema, ¿verdad? Del recambio que necesitamos en la selección.
charlábamos con Danilo Ortiz. Vos sabés que él se acordó muy bien de vos. Danilo Acebal se acordó muy bien de vos y decía que como hay escasez de jugadores en este puesto, pero él decía, Gerardo Ortiz me parece un arquero muy interesante. Vos estás jugando seguidamente en Once Caldas, seguís soñando con estar en la selección paraguaya, estás abierto, ¿cómo estás en estos momentos, Gerardo? Sí, gracias a Dios estoy tapando seguido, ya van 4 años que estoy aquí en Colombia. La verdad que es una liga espectacular que me hizo crecer mucho y bueno, la selección siempre expectante de poder ser llamado, siempre tratando de hacer mi trabajo aquí en mi club para poder ser visto en nuestra albirroja. ¿Cómo va tu equipo? ¿En qué fecha del campeonato están? Estamos en la 13ª, estamos muy bien, gracias a Dios, estamos dentro de los 8, así que tratando de pelear y seguir para jugar el playoff. ¿Y estás jugando de titular, Gerardo? Sí, de titular, jugando todos los partidos. Ayer por Copa Colombia sí fui al banco, pero hubo un equipo alterno, entonces me tocó esperar, pero el lunes me toca jugar, así que metido con todo lo que es el campeonato aquí de lleno. Gerardo, ¿y no tuviste contacto con los Barros Esqueloto en algún momento? ¿No llamaron ellos o algún integrante del cuerpo técnico? Bueno, a mí me tocó estar en el primer combo que ellos dirigieron, me tocó estar. Entonces, después de eso no me llamaron, pero bueno, yo creo que es cuestión de esperar, de que uno lo conozcan también bien y con la ilusión siempre de que uno pueda ser llamado. Gerardo, mucho éxito, vamos a seguir tu carrera y nos acordamos siempre de vos. Ojalá que sigas ahí muy bien jugando y que en algún momento tengas la oportunidad de estar y darnos una mano en la selección paraguaya. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por el espacio, saludos a usted y buen trabajo, bendiciones. Gracias, Gerardo Ortiz desde Colombia. Didier Deschamps, el hombre que trajo la Copa del Mundo, dejó ahí impresionante el acto en el que él con su hijo se presentó. Es uno de los pocos jugadores técnicos campeón con su selección, porque fue campeón en Francia 98 como jugador y fue campeón en Rusia 2018 como técnico. Algo que, si mal no recuerdo, tienen 4 técnicos. El que recuerdo es Franz Beckenbauer con el Bayern Múnich y la selección alemana. El otro es Zagallo. Mario Lobo Zagallo, sí, campeón como jugador y como técnico. Y hay un cuarto hombre. Deschamps es el otro. Enseguida los amigos del WhatsApp vamos a revisar acá, pero hay, si mal no recuerdo, hay un cuarto nombre es que es muy selecta esa lista de campeón como jugador y técnico, con tu selección. No es moco de pavo. Bueno, Johnny. Señor. ¿Cómo va a jugar Olimpia hoy? Olimpia hoy juega con Alfredo Aguilar, lateral por la zona derecha, Sergio Tálvaro. Luis Zárate como primer zaguero central, lo va a acompañar Tobías Castellano, aunque también practicó en ese puesto Richard Ortiz, de zaguero centro. Pero me parece que Castellano está para arrancar, y Iván Torres, lateral por la zona zurda. El medio campo, Feliciano Brizuela, el Peta, Marcos Gómez, Edgardo Orsuza y Teodoro Sebastián Arce. Adelante, Néstor Camacho y Guillermo Paiva. Este es el equipo alternativo que prepara Julio César Cáceres. Como verán, Richard Ortiz fue convocado, estará en la lista de la banca de expectativas. Iván Torres, el otro copero, Gastón Olveira, estará en la banca de expectativa. Guillermo Paiva es el titular. Walter González estará como suplente. Elías Ayala, otro convocado. Diego Duarte también está.
Adelio Zárate, después de mucho tiempo, retorna y William Candia continúa entre los suplentes. Él ya estuvo contra Sol de América para ese partido por la fecha número 4, el sábado anterior. Así que Olimpia, Bruno, prepara la Copa Libertadores, piensa en el campeonato local. Hoy el técnico Julio César Cáceres pone un equipo alternativo. Si miramos aquel encuentro contra Tacuarí, cambia de arquero, continúa Sergio Tálvaro, Zárate también va a jugar. En ese partido estuvo Luis Cáceres, mejor Cáceres que Zárate en aquel partido. Ahora Cáceres está lesionado y fue lateral izquierdo Mateo Gamarra, y lo guarda Mateo Gamarra, y la pregunta es, ¿por qué hoy no está Mateo Gamarra para arrancar de titular? Y pienso que puede ser el acompañante de Alcaraz el próximo martes. El medio campo en ese partido, Brizuela, hoy titular, Colmán no fue convocado, Hugo Quintana estuvo también en ese partido, hoy no fue convocado, puede ser alternativa para Julio Cáceres para el martes, y Santiago Vera, que sí está en la banca de expectativa. Néstor Camacho el titular, y Walter González, quien hoy estará en la banca de expectativa. Repito, aquella victoria sobre Tacuarí en el Boque de Para-1 en la fecha el 6 de marzo, donde Olimpia también había utilizado equipo alternativo. Sí, lo de Mateo me parece muy claro, ¿eh? Yo estimo que él va a ser el zaguero central. Y lo que creo es que no tienen plan B. Por eso no quieren correr ningún riesgo, porque si vamos a una cuestión física, Mateo es joven. Es muy joven, pero no quieren. Pero claro, después del susto en Ciudad del Este, donde se lesionaron todos los que estaban jugando, dijo, vos me descansas. Ahora, Torres va a jugar, perdón, si escuché bien, ¿verdad? Torres juega hoy. Exactamente, lateral por la zona zurda. Pasa que el Bruno fue convocado, estaba para jugar contra Sol. Lo convocan esa mañana antes del viaje al este del país el viernes. Inmediatamente se acopla a la selección, donde tuvo poco trabajo, pocos minutos contra Perú, y está en condiciones físicas para jugar este partido y también el próximo martes por Copa Libertadores. Claro, por eso, porque es uno de los pocos titulares, ¿verdad?, para el clásico que va a jugar el partido el día de hoy. Exactamente. Bueno. Porque si pensamos en Paiva, creo que Paiva volvió a perder ante el Pollo Recalde. Sí, no, Paiva perdió el puesto. Sí, perdió el puesto definitivamente. En los últimos partidos, es que Pollo no jugó mal, ¿eh? Pollo viene jugando bien. Sí, después de lo que fue la ida contra Fluminense, donde prácticamente pasó desapercibido, después se enchufó en el partido de vuelta. Johnny, ¿vos no tenés reporte con respecto al tema de las entradas? Justamente eso consultaba a Bruno, a ver si podíamos tener un poco de número, y me dicen que la empresa tiene su momento de corte y solamente en ese momento se puede conocer la cantidad exacta. Ayer cerca de 15.000, cerca de las 19 aproximadamente, 15.000 boletas vendidas. Bueno, Johnny, volvemos más tarde, muy amable. Perfecto, señor. Señores, en estos momentos convocado quizá uno de los mejores laterales de todos los tiempos, Cafú, el brasileño. Y luego, el que tiene el récord de haber jugado 3 finales de forma consecutiva, 94, 98, 2012. Ya están convocando a los jugadores que van a ir a los 8, a los bombos, ¿verdad? Va a comenzar en unos instantes nada más. Es de JJ Okocha. El sorteo Okocha, mirá vos. 94. Sí. Qué gran jugador. Y efectivamente son solamente 3 los jugadores técnicos que se consagraron en su selección. Mario Lobo Zagalo fue campeón de manera consecutiva en el 58 y 62 como jugador y después como técnico en el 70. Franz Beckenbauer fue campeón del Mundial 74 y después en Italia 90 como técnico. Y después Didier Deschamps, que ya decíamos, campeón en el 98 y campeón en Rusia 2018. Lothar Matthäus ingresa en estos momentos para el sorteo. Uno que pudo haber sido, pero como técnico ni llegó al 0,1%. ¿Te acordás? Vino a Brasil, Paranaense. Vino a dirigir y no pasó nada. Sí. Bueno, y después se ofrecía. En algún momento se habló acá que iba a venir a dirigir, inclusive en Paraguay. Uno de los grandes llegó a sonar. Y él metía sus cartas. Olimpia o Cerro, pero no tuvo éxito como técnico. Totalmente. ¿Aparece quién? Está viejito ya. Siempre no tenía. Ali Daei. Es el iraní que hace poco, cuando Cristiano Ronaldo pasó, ¿se acuerdan que decía pasó? Y este es Ali Daei, un centro delantero de Irán. Claro. Por eso decía, el enfoque va a ser muy del mundo árabe. O sea, capaz que ¿qué es lo que tiene que ver ese? Y bueno, pero es el primer mundial árabe.
en los Juegos Olímpicos, Adel Ahmed Malala. Es un jugador de Qatar. Vestido tradicionalmente. Sí, señor. Y ahí se escucha como el público, ¿no? Y a lo que vos decías, para este mundial tenemos a alguien que puede sumarse a ese selecto grupo. O no. Digo, técnico que hayan ganado como jugador, como lo hizo Deschamps hace 4 años. No, ¿verdad? No tenemos. No. Bueno, entonces van a quedar siendo 3. Lo convocan ahora. Vamos a ver la imagen. Hace poco hablamos de él, cuando hablábamos de Australia. Tim Cahill. Sí. También está con nosotros uno de los dos únicos entrenadores que han dirigido a sus selecciones en 5 Copas Mundiales de la Bora Milutinovic. 5. Mirá vos. 5 selecciones diferentes. Costa Rica en el 90. Estados Unidos 94. Nigeria 98. Contra Paraguay. Y China 2002. Correcto. Qué bárbaro. Por último, uno de los grandes de África en todos los tiempos, que jugó en 2 Copas Mundiales de la FIFA con Argelia, Raba Macher. Por eso marcaban. Y Argelia quedó fuera en esa dramática definición con Camerún. Pero uno de los criterios de selección era jugadores muy populares de la región. Ya vamos a entrar al sorteo, atención, por eso ya están siendo convocados las celebridades del fútbol. Ahí ya están los 8. Ya están los 8. Así que atención, señores, ya vamos a estar con Juanma para tener info del Cerro Porteño, el clásico. Seguimos el sorteo ya a partir de este momento en vivo, en directo, para conocer los emparejamientos de la Copa del Mundo Qatar 2022. ¿Ya tenés planeado dónde viajar en Semana Santa? Elegí el destino y con tu tarjeta de crédito de Visión Banco abonás en 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viaje preferida y disfruta de tu próxima aventura sin preocupaciones. Si aún no tenés tu tarjeta, solicita al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Tenemos tiempo, vamos hasta Juanma Figueredo. Están hablando ahora cada uno de los que son convocados, los que fueron convocados, quienes fueron convocados para el sorteo. A ver, Juanma, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, Móvil Personal? Buenas tardes. Bien, Bruno. ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bueno, Cerro Porteño más alternativo que nunca, ¿verdad? Porque salvo lo de Patiño, que es titular, Pulpito Duarte. No, solamente Aquino y Martins no estarán en el partido hoy. Después pone todo Cerro. Después tiene todo Cerro. Espera, en el arco Jan, sí tenés razón, Sí. Jan, Alberto Espínola, Patiño, Pulpito Duarte, Dani Rivas que vuelve. Sí, en que el vuelve medio campo Carrascal, Cardoso, Lucena. Después Alan va Benítez. Galeano, Toño Galeano, Sí, Alan Benítez por a la derecha. derecha, Alfio con Sergio Díaz. Con Sergio Díaz, el probable equipo de Cerro Porteño para esta tarde. Sí, no pone... No, Olimpia es que es totalmente alternativo. Lo que pasa es que también Olimpia viene con una seguidilla mayor. Olimpia sumarle 6 partidos de Copa Libertadores. Y no descansó la semana de pausa. Y Cerro está a 1 de Libertad y Libertad juega el día de mañana ante Guaireña en el Parque del Guairá, ¿verdad? Entonces Muy mano a mano, ¿verdad? no quiere Sí. seguir el mano a mano. Pero Olimpia no está muy lejos. Olimpia está a 5 de Libertad y a 4 de Cerro. Como decíamos, si gana Cerro, queda un día, o sea, está en otro escalón. Olimpia quedó A a ver, 5. ¿qué dice? Let's go. Las 32 naciones. Perdón, Federico, que vamos interrumpiendo esto. por favor. Vamos ya, dice. Vamos, a ver. Ahí van a explicar cómo es. El sistema. No, pero Federico, ojalá Alemania caiga con Argentina. Ese es mi deseo, por favor. Veo que el conductor es Jermaine Llenas, jugador que prometía en Inglaterra, pero se retiró rápidamente y está como periodista. Y está una periodista y la bicampeona del mundo, Cali Lloyd, jugadora de Estados Unidos, exactamente. Todos quieren jugar o quieren entrar en la serie de Qatar. Qatar, pues, su primer mundial es, ¿y por qué? Porque es país organizador, ¿verdad? Claro, es la primera vez que una selección
debuta en un mundial sin haber logrado la clasificación por mérito deportivo. Ahí está, en el bombo 1 aparecen los cabezas de serie, selecciones muy tradicionales, como estábamos mirando, y ahora están pasando los distintos bombos, el bombo 1, 2, 3 y 4. En el bombo 1 aparecen las selecciones cabezas de serie y tradicionales, por supuesto. Alemania por primera vez no está ahí. Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Y en el bombo 2 aparecen México, Países Bajos, que es Holanda, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Uruguay, Suiza y Croacia. En el bombo 3, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. En el bombo 4, Canadá, Camerún, Ecuador, Arabia Saudí y Ghana. Y después completan Gales versus Escocia o Ucrania, Perú, Australia versus Emiratos Árabes, ¿verdad? El ganador de la serie Australia, Emiratos Árabes Unidos, y Nueva Zelanda, Costa Rica para completar el bombo 4. Lo que no quiere nadie es que, por ejemplo, al sacar el bombo 2, por ejemplo, se cruce, no sé, se puede dar un cruce Países Bajos-Brasil, por ejemplo. O se puede dar un cruce de Alemania versus Inglaterra. Todos quieren evitar acá en el bombo 1 a Brasil, que es una de las grandes candidatas, sin duda. España siempre es candidata. Argentina siempre es candidata, Inglaterra, Francia, y las que no, quizás no sean las candidatas, Qatar, Portugal y Bélgica, que siempre promete mucho pero no llega a la hora, la verdad, teniendo grandes jugadores. Pero primera ronda, sí, seguro. Es complicado. El tema más allá de un Brasil-Alemania es que te toca como tercero y cuarto, o te puede tocar un grupo uno fuerte ahí, pero si tercero o cuarto te tocan dos flojos. Sí. No, por ejemplo, vamos a hacer un grupo de la muerte. Por ejemplo, Argentina, Alemania, Senegal. Hicieron hoy en la prensa argentina, ese sería el grupo más difícil. Ojalá salga. Yo creo que el que caiga con Senegal o Japón, sí, y del otro lado Canadá, ese va a ser el grupo de la muerte. Y el más fácil es Suiza, Irán y no sé. Comienza, señores, el sorteo. Cafú, saca la primera bolilla. Que es la de Qatar, la bola fría ya. A ver. Sí, porque es una bola roja. La A1. Que Qatar. tiene el color distinto. Las otras bolas tienen el color blanco. Qatar y Cafú sonrientes. Se mantiene Cafú así intacto. Puede entrar a jugar tranquilamente. Muy bien, pues Qatar pasa Mira vos, al grupo qué privilegio. 1, JJ, vamos a dar un paso adelante al bombo 1 y saquemos la bola roja. La bola roja. A1. A1 for our hosts, Qatar. A1 para el anfitrión Qatar. Cafú, next ball, Cafú, please. vamos a la siguiente bola. Ahora va el grupo B. ¿Quién es el cabeza del grupo B? De acá pueden salir México, Países Bajos, Dinamarca. Inglaterra. Inglaterra. El campeón de 1900. Ahí está el técnico Southgate de la selección de inglesa. Del bombo 1 que sacó ahora. Van a sacar primero todo el bombo 1 para colocar a los que son cabeza de serie y después van a ir al bombo 2. Correcto, no es que sacan de un bombo 1 y después del 2. Sacan todos de un bombo y después pasan al siguiente. Y vi que para también estar un poco a tono de las nuevas generaciones, el video ese parecía un tutorial. Había tipo, ¿entendiste? Te vuelvo a explicar y decía, esto va a ocurrir, tal cosa. O sea, el lenguaje más dinámico. Me acuerdo. De acá ya salió Qatar, salió Inglaterra. Puede salir Brasil, Argentina, ahí está, sale Argentina. Argentina ganó la Copa Mundial de la FIFA en 1978 y 1986. Aparece Scaloni en la imagen ahora, junto a el Chiqui Tapia, presidente de la AFA, que jamás habrá pensado que iba a llegar ahí, pero está sentado el hombre ahí. Y sacamos la bola roja.
C1. Posición C1 para Argentina. Cafu, otra bola, por favor. De acá puede salir... Brasil no salió todavía. No salió España, Portugal. Francia. Ahí está, Francia. El defensor del título de campeón del Mundial de la FIFA ha levantado el trofeo en 2 ocasiones. Y este será su 16º. O sea, si Argentina o Francia no gana su grupo y el otro sí, se puede dar otra vez en octavo Argentina-Francia. El título irá al grupo D. Vamos a sacar la bola roja del grupo D, por favor, Ali. D1. Va D1 para Francia. Siguiente bola, por favor, Cafu. Removemos bien. A ver qué es lo siguiente que sale. A ver si sale Brasil, hermano querido. España. España compite por 16ª vez en la Copa Mundial de la FIFA y es una de las solo 8 naciones que han conseguido consagrarse ganadora del torneo. Lo de Portugal es increíble porque Portugal había jugado su Mundial del 86, antes había estado en el Mundial de la década del 60. Sí, con la Pantera Eusebio. Bueno, y del 66 volvió al 86. Y del 86, ¿sabes cuánto tiempo pasó para que vuelva? 2002. Y desde el 2002 en adelante, nunca más faltó una Copa del Mundo. 6ª Copa consecutiva de la selección de Portugal. Ahora, grupo A, Qatar, grupo B, Inglaterra, grupo C, Argentina, grupo D, Francia, grupo E, España, y ahora sale del bombo 1 Bélgica, pasa al grupo F. El puesto que consiguió Bélgica en 2018 ha sido su mejor resultado en el Mundial de la FIFA. Será su 14ª aparición en las finales. Bélgica entonces está asignada al grupo F. Tim, vamos al bombo F y sacamos la bola roja, por favor. Gracias. F1. Bélgica va a encabezar el grupo F. Cafu, las últimas 2 bolas, por favor, una de ellas. Brasil. No sé si esa sonrisa se puede hacer más grande. Brasil ha sido la nación con más éxito en la historia de la Copa Mundial de la FIFA con 5 títulos y es el único equipo que ha llegado a todas las ediciones de las finales. Y el Brasil de Cafu va al grupo G. Raba, por favor, hasta el bombo H para sacar la bola roja. Igual marcó presencia cuando dijo Brasil, hasta el bombo G. Penta, para que el mundo sepa quién es. No, y la forma en la que dijo también Brasil. G1 para Brasil y ahora pasamos a la última bola. Por favor, Cafu, podemos sacar la última bola. Y va a ser Portugal. Portugal. Ahí está. Y finalmente, el mejor resultado de Grupo Portugal A, fue Qatar, grupo B, Inglaterra, grupo C, cabeza de serie Argentina, grupo D, cabeza de serie Francia, grupo E, cabeza de serie España, grupo F, cabeza de serie Bélgica, grupo G, cabeza de serie Brasil, y vamos ahora por el grupo H. Portugal. H1 para Portugal y con esto llegamos al final del sorteo del bombo 1. Pasamos ahora al bombo 2. Están todos ya con la formación de grupos. Repito rápidamente: grupo A, cabeza de serie Qatar, grupo B, Inglaterra, grupo C, Argentina, D, Francia, E, España, F, Bélgica, G, Brasil y grupo H, Portugal. Ahora sale el primero que va a jugar en el grupo A. Es del bombo 2. Atención, señores. Lothar Matthäus saca y es... Países Bajos. Países Bajos.
Países Bajos ha sido subcampeón del Mundial de la FIFA en 3 ocasiones y ha llegado a las finales por primera vez desde 2014. De esta manera, Países Bajos va al grupo A de Qatar. Qatar, Holanda. Esto me recuerda cuando en el Mundial de 2002 había dos quienes todos querían, que era Corea y Japón, y había dos cucos que eran Portugal e Inglaterra, y Portugal cayó en el grupo del anfitrión. Países Bajos. A4. Ahora sí sortean el tema de la ubicación por el tema del fixture. Claro, primero Qatar y cuarta selección en el fixture, la selección de Holanda. Ahora Estados Unidos. Inglaterra, Estados Unidos, en 1950. Estados Unidos compite. Grupo B va Estados Unidos con el cabeza de serie Inglaterra. Y Sudáfrica también, Sí. El gran error del arquero inglés. Sí. Ahora tiene que estar pendiente. Vos ahora tenés que alentar para que salga Alemania. Pues Vamos. Grupo C, señores. Cabeza de serie Argentina. Ojo, le decimos, si sale Uruguay, no va al grupo de Argentina. Claro, equipo de una misma nación. Por ejemplo, los africanos no se pueden enfrentar, los sudamericanos, europeos. Y atención, Argentina y su primer rival es... Creo que es ubicación primero. Primero la ubicación. Es B3, es decir, el primer partido no va a ser... No van a jugar Inglaterra, Estados Unidos todavía. Claro, como tampoco van a jugar Qatar, Países Bajos. Ahora sí viene el sorteo del grupo C. Lothar Mateo va a sacar, Atención, vamos, Alemania, Lothar. Con Croacia compartió grupo la vez pasada. Grupo C, Argentina, y su primer rival que conoce es... México. El equipo del Tata Martino contra Argentina. México participa en el Mundial por 17ª vez. Hasta ahora, Grupo A, Qatar, Holanda. Grupo B, Inglaterra, Estados Unidos. Grupo C, Argentina, México. Ahora se va a sortear el orden de partidos y vamos al Grupo D, donde la cabeza de serie es Francia. El partido de Funes Mori. El nacionalizado, ¿verdad? Que los mexicanos. 2006. Sí. El gol de Tevez. Claro, 2006, el recordado gol de Maxi Rodríguez. Y 2010, el gol de Tevez, 3-0. Los dos partidos en octavo de final, porque México siempre equipo de octavo, colapsa, no llega al quinto partido. Salvo que se juegue en su país. Ahora rival de Francia. Rival de Francia. Dinamarca. Grupo D. Dinamarca llegó a octavos de final en 2018 y participó. Ahora, para repasar, Grupo A, Qatar, Holanda. Grupo B hasta ahora, Inglaterra, Estados Unidos. Grupo C, Argentina, México. Y Grupo D, Francia, Dinamarca. Van a sortear el orden de partidos y vamos al Grupo E, donde está la cabeza de serie España. Vuelven a compartir grupo. Francia y Dinamarca estuvieron en el mismo grupo en Rusia. Y también en Corea-Japón. Con Senegal y Uruguay. Sí. Pero aquella vez quedaron fuera y esta vez arreglaron el mismo partido y ya están los dos clasificados. No juegan el primer partido, ¿verdad? No. Francia. Hasta ahora todavía no salió el primer partido. Vamos, atención, España va a conocer a su primer rival del grupo E, cabeza de serie España, va a jugar frente a saca Lothar Matthäus. Alemania. El primer gran duelo de la Copa del Mundo, señores. España cae. Es decir, Alemania cae en el grupo de España, porque España es cabeza de serie. La cara que ha puesto el técnico de la selección de Alemania. Y Luis Enrique no le ellos compartían grupo en el 94, junto a Corea y Bolivia. Ahora van a sortear el orden. Van a sortear el orden. Lo único que falta es que salga dos. E2, para que sea el primer partido. Dos se enfrentan. Pero hasta ahora los partidos son flojitos. No, vale. Me parece que los muchachos ahí. Este es Nagelsmann, el que está. No, Hansi Flick. Flick es, ¿verdad? Sí. El técnico de la selección alemana. Sí. Ahora Bélgica, grupo F. Atención, señores. Croacia.
El equipo de Luka Modric. Y Uruguay va a Portugal y Suiza va a Brasil. Brasil-Suiza, que también compartieron grupo en Rusia. Esto decimos porque Uruguay no puede caer en el grupo de Brasil y ya hay solamente dos grupos y dos equipos. En 1998, así que Croacia va a parar al grupo que Bélgica-Croacia pudo haber sido la final de la última Copa. Uruguay eliminó el último mundial a Portugal. ¿Verdad? El famoso gesto de Cristiano Ronaldo con Cavani. Exacto. En realidad le tengo que salir rápido porque tenemos que remontar. No hay partido todavía, Todavía no hay enfrentamientos definidos muy reñida para la primera fecha. Bélgica y Croacia. Siguiente bola, por favor. Uruguay va al grupo de Portugal. Uruguay. Va al grupo H de Portugal. De la Copa Mundial de la FIFA en 2 ediciones. Uruguay fue el primer país en ganar el torneo en 1930. Llegaron a cuartos de final. Hacemos el repaso rápido. Grupo A, Qatar, Holanda. Grupo B, Inglaterra, Estados Unidos. Grupo C, Argentina, México. Grupo D, Francia, Dinamarca. Hasta ahora, el partido más destacado que se puede dar en uno de los grupos es el grupo E, porque Alemania cayó en el grupo E de España, cabeza de serie. Bélgica, grupo F, Croacia, ya dijimos, Brasil va a jugar frente a la selección de Portugal, Uruguay, y la de Brasil, la que quedaba, Suiza. Sí. Brasil, Suiza, grupo G y grupo H, Portugal, Uruguay. Increíble que no salió ningún 12. Dándole, lógicamente, la opción para que los dos poderosos no se crucen en la primera fecha. Ahí está, confirma Suiza, que va al grupo de Brasil, porque no se pueden enfrentar Suiza con Portugal y Uruguay con Brasil. Por eso Uruguay va directo al grupo H y Suiza va directo al grupo G. Ahora vamos a completar la segunda tanda, es decir, los equipos que van a ir a ser los terceros de cada grupo. O sea, los que van a componer en la denominación el tercer equipo del grupo, y va a quedar uno solo después. Un fenómeno el amigo. Se encargó para que no salga ningún 12. Para Suiza. Y con ello terminamos. O sea, no vamos a tener ningún duelo entre equipos tipo Holanda-España que hubo en la primera fecha de entrada en el la República Islámica de Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, República de Corea y Túnez. Adel, tú vas a sacar las bolas de este primer del bombo 3, así que muévanlas bien. Sale. Aquí. Irán. Mira, Estados Unidos, Irán. La República Islámica de Irán realizará su tercera operación consecutiva. Digo esto porque Irán no puede ir al grupo de Qatar. De la FIFA, y también a Inglaterra, Estados Unidos. Salta al grupo B. Salta al grupo B. Inglaterra, Irán y Estados Unidos en el grupo B, señores. En Francia 98. 3 de 4 hasta ahora el grupo B. Irán saltó directamente al grupo B porque no podía ir al grupo A debido a que ahí está Qatar. Recuerdo Estados Unidos, Irán, Francia 98. A ver, publicitó como el duelo contra el mal. Se viene el lugar de partidos. Inglaterra va contra Irán el primer partido. Inglaterra, Irán. De hecho, el partido recordado fue el primero que mezclaron el para la foto, ¿verdad? Sí. Porque era el duelo de la paz. Estaba denso. Igual ganó Irán y sabes cómo Teherán. Corrió toda la cancha, ¿verdad? Senegal va al grupo A entonces, ¿verdad? De Qatar y Holanda. Y vemos a los campeones. Tercer equipo del grupo A, Qatar, Senegal y Holanda. Ahí me parece que ya se compensó el tema de que en el grupo de Qatar van dos quienes iban a ser grupo de la muerte. Si caían en otro lugar. Entre las naciones africanas en el torneo. Aquí no tenemos ningún conflicto, así que vamos al grupo. Ahora va el que va a integrar el grupo de Argentina y México. Atención, si es sudamericano salta directo al grupo D.
Primero el tema del... Primero el orden del partido. Senegal, Países Bajos. Senegal, su primer partido en el Mundial. Grupo A, Qatar. Países Bajos. Senegal va a jugar el primer partido frente a Holanda. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos. Ahora México, Argentina conoce a otro rival. Argentina cabeza de serie y va a jugar contra... A ver... Polonia de Lewandowski. Vamos a ver el duelo Robert Lewandowski-Messi. Y vamos a ver duelo entre Argentina y Jiménez, por ejemplo. En México tiene como principal figura al hombre que juega en la Premier, Raúl Jiménez. Vamos a ver. Argentina nunca con Polonia, ¿eh? Nunca compartieron grupo. Argentina con grupo no, aparte se enfrentaron en el 78. Por eso, pero... Cuando Fuyó atajó el penal y en el 74 ganó Polonia. Un lato. Orden de partido. Polonia-México. México-Polonia. C4 para Polonia. Se suman al grupo. Se espera el componente del grupo C, el último, para conocer Argentina contra quién va a debutar. Debuta México contra Polonia en el grupo C. Vamos al grupo D. Hasta ahora Francia-Dinamarca. Le cuesta a nuestros amigos dar la vuelta a la... Allí no puede caer Serbia. Al representante iraní. Serbia tiene que ir entonces al grupo de Brasil. Sí, porque no puede estar con Francia, no puede estar con España. Bélgica va al grupo de Brasil y Suiza. Serbia, ahora se va a sortear el orden. Grupo G. El mismo grupo del año pasado era Brasil, Suiza y Serbia. Mira vos. ¿Sabes quién falta? Costa Rica. Entonces va a ser el mismo grupo. El mismo grupo. Y puede ser, Costa Rica, Nueva Zelanda. 3, 4 hasta ahora. Logra. Hasta ahora, señores, el España-Alemania es lo más llamativo. Y Argentina-Polonia. Serbia con Brasil. Debuta Brasil ante la selección de Serbia, el equipo de Jovic. Mundial, que se suma ahora a Brasil y Suiza. Que lo había mandado a Portugal. Y en teoría Brasil tiene un equipo, una serie accesible. Serbia y Suiza de entrada. Vamos al grupo H. D tiene que ser. D, claro, porque saltó, es Túnez. Túnez va a Francia y Dinamarca. Grupo D. Ahí va a haber mucha revisión histórica. Francia-Túnez. Y es su segunda aparición sucesiva, ya que también se clasificó para las finales en 2010. Hasta ahora, grupo A, Qatar, Senegal, Holanda. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos. Grupo C, Argentina, México, Polonia. Grupo D, Francia, Senegal, Dinamarca. Grupo E, España, Alemania. Francia, Dinamarca, Túnez. Túnez quería decir, Túnez. Grupo E, España, Alemania. Grupo F, Bélgica, Croacia. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza. Grupo H, Portugal, Uruguay. Y el orden es Dinamarca, Turquía. Túnez. Dinamarca, Túnez. Falta el otro equipo para conocer contra quién va a debutar Francia en el grupo D. Ahora... Japón. España, Alemania, Japón. Ahí está el japonés con una cara que ya metido entre España y Alemania. Se va a hacer el sorteo del orden. Si España debuta ante Alemania o debuta ante Japón. Contra Alemania no debuta. ¿Contra quién debuta Japón? ¿Contra España o Alemania? Claro, porque fue Japón el último en salir, ¿verdad? Ahí está. Japón. El libro ¿Cómo ganarle a Alemania? Hansi Flick muy contento, señores, el técnico alemán, porque va a debutar contra Japón de entrada. La máquina alemana va a entrar en acción. Marruecos. Entonces quiere decir que Uruguay va a ir contra Portugal y Corea del Sur. Mundial de la FIFA por sexta vez. Los Leones del Atlas hicieron historia. Contra Portugal compartimos grupo en el 2002, lo eliminamos, y Uruguay con un gran Suárez del Ajax lo eliminó en octavo de final. Primera ronda, a mí me parece que ya... No, dentro de todo un grupo. Mirá si tocaba el de Japón.
España-Alemania. Sí, parece que no va a comprar este año bocadito, Alicia. A ver, el orden va a ser: debuta Croacia ante Marruecos y se espera el rival de Bélgica. Ese será el primer partido para Marruecos. Bien, la última bolita. Bolita. Bueno. Lo mucho que habrán practicado los muchachos. República de Corea. Sí, confirma que va al grupo H de Portugal y Uruguay. En más ocasiones que ningún otro país claro, el técnico de Corea es Paulo Bento, portugués. Hasta ahora vamos rápido al repaso. Grupo A, Qatar, Senegal, Holanda. Grupo B, Inglaterra, Japón, Inglaterra, Irán, Estados Unidos. Grupo C, Argentina, México, Polonia. Grupo D, Francia, Dinamarca y Túnez. Uruguay-Corea, primer partido entonces. Grupo E, España, Alemania, Japón. Grupo F, Bélgica, Marruecos y Croacia. Grupo G, Brasil, Serbia y Suiza. Y Grupo H, Portugal, Uruguay y Corea del Sur. Uruguay debuta frente a Corea del Sur. Arabia Saudí. Ya sabemos el primer sudamericano que no va a alentar. La eliminatoria intercontinental. Acá ustedes saben, yo ya dije de antemano que iba a alentar a Uruguay y a la selección de Ecuador. Así que lo siento mucho, señor Chan, pero acá voy por... Entre Gales y a ver. Escocia o Ucrania. Muy bien. Bora, por favor, ¿puedes hacer los honores? Saca Bora. Vamos a ver. La pelotita. Bien, mezcladitos y vamos a sacar una primera bola. Hay muchas restricciones ya. Internacional. Ganador. Eliminatoria internacional, intercontinental, número 1. No han denominado Gales, Escocia o Ucrania. No han denominado. Ese no es. Porque ese es el europeo. Perú, Australia, Emiratos Árabes y el otro es Nueva Zelanda, Costa Rica. Claro. ¿Cuál es? No, por eso. No denominaron todavía eso. Pusieron 1 y 2 nomás. Eso van a seguramente sortear después. ¿Puedes, por favor, sacar esta última bola del bombo D? Porque eso tienen que esperar quién es el ganador para ver el tema de la restricción. D2. Por eso lo mandan al grupo D. Para la eliminatoria intercontinental. Claro, ese es el problema que tiene este sorteo de la Copa del Mundo. No están todos como de costumbre, ¿verdad? Por ejemplo, todas las selecciones ya. Claro, si es Perú y no... Perú también tiene el mismo grupo del Mundial pasado con Francia y Dinamarca. Sí. ¿Verdad? Sí, porque Perú no puede caer en el grupo de Brasil, Argentina, Brasil, Uruguay. Argentina y Uruguay. Claro. Ecuador. Ecuador va al grupo A, ¿eh? Mira que viene Ecuador. Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. El primer grupo ya confirmado oficial. Y lo vemos a Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana. Qatar va contra Ecuador. Qatar debuta ante Ecuador y Senegal debuta ante Holanda. Partido inaugural de la Copa del Mundo. ¿Cómo están los ecuatorianos, ¿Cuándo? Es el 15 de noviembre, ¿verdad, muchachos? ¿Cuándo arranca la Copa del Mundo? 21 de noviembre. 21. Hasta el 18. ¿Cuál es el horario, si podés ver ya el debut de Qatar, Ecuador? Hora paraguaya. Yo me acuerdo que Ecuador sí jugó el primer día, pero el segundo partido contra Polonia. Podemos hacer acá rápidamente, muchachos, antes que siga el sorteo. En el grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal, Holanda, los grandes favoritos, ¿quiénes son? Holanda 1. ¿Y quién? Sí, yo creo que van a pelear Senegal y Ecuador. Senegal y Ecuador. Y en ese orden. Ahí vamos por Ecuador entonces. Arabia Saudita, que no. Arabia Saudita, el grupo Argentina. Mira el grupo que le salió a Argentina, ¿Qué grupo, señores, accesible para Argentina en principio? Argentina, México, Polonia y ahora Arabia Saudita. Argentina va a debutar ante Arabia Saudita y México va a debutar ante Polonia. Por favor, Ali, ¿puedes sacar la última bolita de ese grupo? Argentina, 21 de noviembre arranca la Copa del Mundo. Estamos esperando que nos confirme Ariel el horario oficial de Qatar-Ecuador, partido inaugural de la Copa del Mundo. Atención, Twitty. C2. No me tomes ya en serio. Y con ello tenemos ya completo el grupo C. Argentina, Arabia Saudí, grupito, México y Polonia. Bora, otra bola, por favor. Esto porque rápido. Arabia no podía ir al grupo de Irán.
El segundo equipo del repechaje. Repechaje, playoff. Número 2. Esa eliminatoria intercontinental 2 se decidirá también en junio, cuando Costa Rica se enfrente a Nueva Zelanda. También aquí tenemos un conflicto, no pueden estar en el grupo B porque están en la misma confederación. Hasta ahora tenemos 3 grupos confirmados. Grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. El grupo C de Argentina, México, Polonia y Emiratos Árabes, ¿verdad? Muchachos. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Y el otro grupo confirmado. La eliminatoria intercontinental 2 que jugarán en un primer partido. Tenemos 4 grupos completados, pero al tener el tema del repechaje no tienen nombres propios. España, Alemania, Japón y después el repechaje, ¿verdad? 1. Son 3 grupos que hasta ahora se han conformado. El de Costa Rica, Nueva Zelanda. O sea, Perú si gana su partido va a encontrarse con Francia y Dinamarca nuevamente. La eliminatoria europea. Este es el equipo que va a ir al grupo de Inglaterra. El ganador de Gales, Escocia o Ucrania. Entre Escocia y Ucrania. Ah, no, mira, si es Gales o Escocia con Inglaterra. Qué lindo, ¿eh? No, Gales principalmente. Gales Bale contra la selección de Inglaterra. Y claro. Sí, bueno, los dos pueden hacer una competencia de quién odia más a Inglaterra. Bueno, atención, orden de partido, señores. Inglaterra debuta ante Irán y Estados Unidos debuta ante Inglaterra, la República Islámica. Como también decimos, mirá, si Emiratos Árabes. Si por esas cosas llega Ucrania, no, Estados Unidos contra uno de los europeos. Llega Ucrania. Argentina, final, Arabia Saudita, México y Polonia, no es tan complicada, o sea, tendría que pasar a Argentina. Por eso te dije, ¿qué grupo? Camerún. Brasil, Serbia, Suiza. El grupo G, señores, ya se completa también. Brasil conoce Serbia, Suiza y Camerún, y Brasil va a debutar ante Serbia y Suiza va a debutar ante Camerún. Y ya está el grupo, porque entonces Ghana va a ir al grupo de Portugal, Uruguay y Corea. Sí, y Ghana va a debutar ante Portugal y Uruguay va a debutar ante Corea del Sur. Y Canadá va al grupo de Bélgica. Y el partido inaugural es el lunes 21 de noviembre, lunes a las 11 de nuestro país, 11 de la mañana. Mira, Uruguay gana, otra vez se cruzan, ¿eh? Ah, qué lindo eso, ¿no? Luis Suárez dice que va a jugar de arquero. G4. Bien, pues, Samuel Eto'o, presente en la ceremonia, señores. Le decimos como presidente de la federación, no es el técnico de Camerún. Pero esto decimos porque Ghana no puede ir al grupo de Marruecos. Ghana en esta ocasión se ha conseguido clasificar en 4 de los 5 mundiales transcurridos desde que debutaron en 2006. Su mejor resultado llegó en 2010, cuando se clasificaron para cuartos de final. Bueno, volvemos a tener la misma limitación en el grupo F, porque Ghana está en la misma confederación que Marruecos, así que pasamos al grupo H. Rabat, por favor, sacamos la última bola del grupo H. H2. Portugal va a debutar ante Ghana, Uruguay ante Corea, lo que ya dijimos. H será contra Ghana. Está todo liquidado, señores, ¿eh? Está todo liquidado. Ahora, para hacer una cuestión de formalismo, vamos al grupo F. La última bola ahora. Ahí se va a meter Canadá. Por favor. Bélgica va a debutar ante Canadá y Marruecos ante Croacia. Canadá. Va al grupo F. Sí, es Canadá que participa. Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia. Bueno, sacamos el limpio, señores. Grupo A. Qatar, Ecuador, Senegal, Holanda. Qatar debuta ante Ecuador, partido inaugural de la Copa del Mundo. Senegal debuta ante Holanda. Grupo B. Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Emiratos Árabes, ¿verdad? El europeo que debe clasificar. O el europeo. Correcto. Por la nomenclatura es que nos está costando un poco. Inglaterra debuta ante Irán. Grupo C, Argentina ante Arabia Saudita, México y Polonia. Grupo C, repito, Argentina debuta ante Arabia Saudita y México debuta ante Polonia.
Y ahora sacaron la gráfica, bueno vamos a esperar. Seguimos en el grupo D. Seguimos, vos tenés, Fabio. La defensa, ahí está. Señores, aplauso para la defensa. La defensa está abierta. Ahí apareció otra vez. Grupo D apareció, vuelve la tecnología. Se queda la defensa. Grupo D, Francia, se espera el repechaje y Dinamarca ante Túnez. Grupo E, voy a ir rápido antes que entre la libreta de la defensa. España espera repechaje y el debut de Alemania ante Japón. Grupo E, entonces, España espera repechaje, Alemania y Japón. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Bélgica debuta ante Canadá, Marruecos ante Croacia. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Brasil va a debutar ante Serbia, Suiza ante Camerún. Y el grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Portugal va a debutar ante Ghana y Uruguay ante Corea del Sur. Así pasó, señores, el sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Pechugón Ram 2022 5K, Granja Avícola La Blanca, por sus 55 años, estará llevando a cabo la corrida Pechugón Ram 2022, domingo 13 de abril, convocatoria 7 horas, Parque Iguazú Metropolitano, corre caminata, las inscripciones están abiertas al público en general, el evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Maratón Club, con la distancia de 5 kilómetros para mayores de 18 años y distancias alternativas para niños de 7 a 12 años. El costo es de 100.000 guaraníes para adultos y 50.000 guaraníes para niños. Pueden inscribirse a través del sitio web www.mcpy.org. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Juanma, en un momento volvemos contigo. ¿Estás ahí, móvil personal? Tengo una duda, Bruno, con relación al sorteo. ¿Cuál es tu duda, Juanma? Y no se podían equipos de las mismas confederaciones, pero España está con Alemania. No, los europeos sí pueden. Las confederaciones menos numerosas. O sea, Europa con mayor cantidad de... la Comebol. Claro, Europa puede. África. Europa sí puede, claro, África tampoco. Europa podía hasta 2. Claro. Un tercero ya se acomodaba en otro grupo. Sí. Por eso iba a haber sí o sí 5 de 8 y iban a tener 2. Porque hubo un europeo que cayó en un grupo donde ya estaban 2 y pasó al siguiente. ¿Por qué? Porque iba a ser el tercer equipo. Sí, aclarado. Bueno, Juanma, estamos atentos con lo de cero. Interesante lo que plantea Juanma para que conozcamos más sobre este tema del sorteo. Ahora ya estamos con el tema de la post-ceremonia, el sorteo, no sé, ya están hablando ahí están haciendo bromas y compañía, ya está. Cerramos nosotros acá el tema del sorteo, nos metemos a lo nuestro, señores. Viene Juanma con información de Cerro Porteño. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís, cuña guapa y siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación, líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más, UNASUR te da el poder de crecer con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685, UNASUR. Bueno, vamos con lo de Cerro Porteño.
Porteño, ya nos contaba Johnny, el equipo alternativo que va a presentar hoy Olimpia ante Resistencia. Cerro va ante el 12 de octubre. Transmitimos los dos partidos, ya Ariel nos va a recordar, o Fabio, el orden de los encuentros, ¿verdad? Porque son 2 partidos hoy, 2 partidos mañana y 2 partidos el día domingo. Mañana juega el puntero, hay que ver si es que va a ser tal para el día sábado, si es que amanece como puntero Libertad, ¿verdad? Porque si gana Cerro, el puntero va a ser Cerro Porteño. Así es. Ya estamos con Juanma. Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítanos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar. En el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Nosotros te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 021-492-811, www.atalayaseguros.com.py. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itaúa, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itaúa y en www.ceramicaitagua.com.py. Bueno, tanta gente que nos vuelve a preguntar que repitamos los grupos, por favor. Lo vamos a hacer en un instante. ¿Cómo decís? Hay 2 temas que superan todo: el clásico del martes y el sorteo del mundial. Sí. Y pues todavía sigue. Estábamos todavía mirando, seguramente van a ver las primeras repercusiones ahora de los técnicos, toda esa cuestión, pero está superando a la fecha de hoy, ¿verdad? Sí, totalmente. Hoy, sin ninguna duda. Acá para analizando nomás los representantes sudamericanos, ¿verdad? Ecuador, Qatar, Senegal y Holanda. Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Después tenés a la otra selección sudamericana, que es Brasil, que va a jugar ante Serbia, Suiza y Camerún. Y la de Uruguay, que va contra Portugal, Ghana y Corea del Sur. Esos son los representantes sudamericanos. Y Perú, que tiene que definir. Y Perú, que tiene que definir. Que iría el grupo de Francia, Dinamarca, Francia, Dinamarca y Túnez. Y el gran duelo que se va a tener sin duda en la primera ronda es el España-Alemania. No va a ser la primera fecha, porque la primera fecha es Alemania versus Japón. Y España, que va a esperar el playoff 2. Que sería Costa Rica, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, sí señor. Fíjate que bien, no hay ningún bien, duelo nuestra libreta almacén funciona perfectísimamente bien. Sí, no. Bien, Sí, Fabio, pero bien. A papel y a bolígrafo como los señores de la despensa. La tecnología siempre puede caer. No, por eso. Y se demostró ahora. Casi lo viviste. Yo estaba haciendo Por eso después cuando desapareció la placa me quedé en blanco. Por eso cuando ahí recurrimos a nuestro almacenero. Al volver a la tecnología le desplazamos. No, pero viste. Pero así es la vida. Pero eso, ¿te das cuenta, Chum? Sí, pero esos 3-4 segundos, mira si no tenés el retorno. Y en esos 3-4 segundos no, y ahí conta un chiste, ahí ya depende de... No. Más respeto a Ariel Julián, porque vos sos de la asociación de... ¿Te gustaría agendar más cómodamente y administrar tus ingresos? Te traemos el plan ideal para tu spa o peluquería. Facilitales a tus clientas sus reservas y controla tus ganancias con Kobe Sociedad Anónima, una empresa que acompaña tu crecimiento. Comunícate con nosotros y recibí más información sobre nuestros servicios. Planes desde solo 220.000 guaraníes. Personal aumentó la velocidad de internet
internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Retornamos 9:32 de la mañana, 9:32 de la noche, perdón. Es que yo ya tengo la mañana, la 7 de la tarde, la noche. 21:32 para no complicarnos. Ahí está. Escuchaste, Ariel, impresionante, 9:32 de la mañana, No, pero a mí me pasa 21:32. cuando vengo a peligro de gol los lunes, le digo buenos días a los recepcionistas. ¿Y qué te pasa? Ya me pasó ya muchas veces. Buen día, le digo. Y sobrio me pongo, serio. Y después me doy cuenta que buenas tardes. En el Mundial Corea-Japón me pasó, fuera de broma. ¿En serio, Federico? Nos metíamos a la madrugada y llegábamos a qué hora. A veces me despertaba y pensaba que era ya las 5 de la mañana y eran las 6 de la tarde. Así mismo. Pues encima invierno, oscuro, rápido y complicado. Pero acá no le pasó a ustedes alguna vez que, por ejemplo, están durmiendo de tarde y se levantan y creen que es de mañana. Así mismo. No, y eso Yo creo que ya le habrá pasado a algún paraguayo alguna vez. A mí me pasó miles de veces, pensé que no vine al programa de mañana, que me pasé toda la hora. A mí también. Y después me veo que son las 6 de la tarde. Bueno, 7, pero vamos a hacer un sondeo carapé. Sí. 5 audio WhatsApp, si le pasa o nos pasa a nosotros nomás que somos periodistas que tenemos programas diversificados, ¿verdad? O le pasa también a la perrada. Yo creo que le ha de pasar, porque yo cuando era joven me pasaba que me levantaba a la mañana y, no sé, me apuraba y pensando que era de tarde. Claro. Y de tarde pensando que era de mañana. ¿Será que a Chun le pasa? Vamos a preguntarle a Chun. Tipo tan tranquilo, un tipo de filosofía, de yoga. Dani, señor, ¿a vos nunca te pasó que estabas durmiendo a la tarde y te levantaste pensando que era de mañana? Sinceramente te pregunto. Capaz en alguna noche exceso puede ocurrir, pero así de forma cotidiana. No, cotidiana. No, pero no tipo, No, por ejemplo, vos te tomas una siesta. esporádicamente. Por ejemplo. Yo comentaba que a mí me pasó en el Mundial Corea-Japón cuando teníamos el horario cambiado. Sí. No, pero ahora no te pasa, Federico. Después de una larga siesta. No, puede por ser, eso yo te hablaba de la siesta. Hasta me preocupo, de repente tenemos partido a la noche y no me fui al partido. Así, Y eran las 4 de la mañana, ¿entendés? No. Y así de repente, eso no. sí. ¿Eso te pasó ya? No. ¿Nunca te pasó? No. ¿Y a vos, Fabio? Sí, ya, claro. Que dormí una siesta, por más que sea corta, de repente te despertás y decís, me tengo que ir a trabajar. Me tengo que ir a trabajar y... ¿Qué te perdiste? ¿No te fuiste a trabajar? Claro. ¿Qué pasa? Está confusión del tiempo. Pero, espera. Las siestas se duermen mejor. No, pues, yo cuando era joven me pasaba eso. Yo, por ejemplo, dormía de tarde y me levantaba pensando que era de mañana. No, pero espera. Cuando vos dormís de tarde, sabés que es una siesta. Lo que ustedes están diciendo es que, sabiendo que era siesta, pero te agarró tan profundo que después te genera esa confusión. Claro. No. Vos te levantás pensando que... No, pero una siesta. No, yo sí. Lo otro sí, ¿verdad? Capaz ya pasaste de largo y después ya me debe tener la confusión de qué día, ¿verdad? 1 o 2 días seguidos, eso sí, pero te estoy hablando de otra época. O sea, vos tratar es lo que te pasó, entonces vamos a hacer ya bien directo, Chun, nos vamos a andar con media vuelta. Testimonio de Chun, lo dijo él. No, yo no dije vamos esa a los amigos al palabra. WhatsApp. Yo digo, hay muchos testimonios de ese... ¿Viste? Por eso, yo lo que... Claro, porque voy a agarrar, por ejemplo, a ver, esos famosos domingos que pelea el partido de fútbol. Te pones a chupar de las 6 de la tarde y a dormir y te despertar el lunes a las 4 de la mañana. Es famoso, ¿no? Eso sí, famoso. Pero lo de la siesta, pero a nivel laboral así, de repente algún susto por ahí. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, más allá de que cada uno tiene su agenda, cuesta tener una siesta larga. Claro. Que siempre tenemos, entonces, máximo hoy, y hoy más con el tema de la alarma que 40 tenés en el celular, te gustaría, pero... Ariel, yo creo que por el tema del horario que él maneja, debe tener siesta larga. Yo a veces cuando tenemos mucha falta de sueño también... No, claro, lo que pasa es que... Te despertás a las 7:30, 8 de la noche y estás asustado. Pero después, ¿cómo hacer para...? Y no, pero estás asustado. Por eso, esa siesta que uno necesita. A veces uno que se va. Yo tengo una habitación especial, lo tengo ahí donde nadie puede despertar, pongo cortina, todo y... Ahí descansar. Pero de tarde todo lo mejor que... Pero ya que estamos hablando de eso, ustedes saben que también hay una recomendación, y eso depende de cada uno del hábito del sueño, de que la siesta no supere X cantidad de minutos. Media hora creo, ¿no? Porque si llega a pasar, ya genera justamente lo que ustedes estaban mencionando, una confusión, y después es mortal. Entonces, supongamos que vos tenés 1 hora libre, o sea, que ahora son las 3, y vos decís, no, yo hasta las 4 tengo libre.
No, es recomendable que duermas hasta las 4. No, ¿Se entiende? no, Es como que... máximo 1 hora tenés que dormir las 7. No, eso ya es... Media hora. Media hora es a reventar. ¿En serio? Inclusive ya hay algunos que dicen menos de media hora. 10, 15 minutos. Pero no podés ver. Entonces, como vos sos una computadora, más no voy a dormir 15 minutos. Pero ¿qué es el sueño? Pero Bruno, ¿qué es el sueño? No. El sueño es justamente muy, ¿sabes qué? Muy tecnológico nuestro señor Chano. Muy de... ¿Sabes qué? De película de Hollywood, eso de... El tema que vos te despertabas, yo me pongo el tema de Ariel. Y no le quiero victimizar a Ariel, que suele tener su jornada libre. No, es que Ariel se levanta muy temprano, las 4. Yo me levanto tipo 4:40. Bueno, tuviste peligro de gol a las 11 de la noche. Sí, te fuiste, llegaste... Entre algo dormiste a las 2:15, 2:30. Y ahí una siesta te puede permitir. Claro, es que no va a aguantarlo. Yo hablo de la gente que duerme normal, que duerme a las 10 de la noche. La famosa 8 horas sí. Claro. Pero el que duerme 2 o 3 horas no. Claro, pero entonces ahí, por eso te digo, Federico, eso ya no es una siesta, sino que es compensación de las horas perdidas, que es otra pero cosa. Es que es difícil hoy día. Yo sé que hay igual que mucha gente. Bruno, la gente que trabaja de noche, sereno, taxista. Hay taxistas que laburan las 24 horas. Claro, eso tiene que dormir de día, hermano. Claro. Y el sueño de día nunca se recupera con el de noche. No, es igual. No, es igual, pero tiene los DJ, por ejemplo. Yo tengo un amigo DJ, ¿verdad? Y él, su vida, ahora, bueno, que está volviendo a la normalidad más o menos, ¿verdad? Él, por ejemplo, de mañana y de siesta de tarde no cuenta con él. Él, su vida, parece un bopillo, ¿verdad? Porque él de noche nomás entra en acción, ¿verdad? Y no hay caso. Pero yo creo que hoy día, por la exigencia de la vida, hay mucha gente que ya no duerme las 8 horas. Ya no te da ese... Porque vos, por ejemplo, trabajás y el tránsito cambió mucho nuestras vidas. Porque vos tenés que... Qué lástima que no ande el WhatsApp, el internet acá, nuestro WhatsApp. Yo soy capaz de pagar más megas si es que hay un problema. Pero no está funcionando, Nico. No sé si están ahí, creo que en una tertulia. ¿Alguien me escucha? Sí, no, esto ya es una locura. Bueno, estaba diciendo que acá no funciona el internet, lastimosamente. No estaba diciendo que las horas en tránsito que vos llevas hoy día, sean colectivo, no sé, en lo que sea, ¿verdad? En tu auto, tardás mucho. Vamos a suponer que vos trabajás desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vos ya llegás a tu casa a las 7, 7:30. Saliste 5:30. En el mejor de los casos llegás a las 6:30. Entre que te bañás, cenás, compartís algo con tu familia, ¿verdad? A ni que no sea un reporte viene famoso de ese tema, tu hija hizo esto, fulano hizo esto, te pone todo al día. Después hay que pagar la factura, esto, hay que hacer esto. Llegan las 10 de la noche y vos todavía no estás durmiendo. ¿No? Entre que después vos te das la vuelta y ahora ya tenemos la costumbre del celular. El famoso celular que vos querés mirar y sin darte cuenta, 11:30 de la noche ya, 12 de la noche ya. Y ahí vos decís, bueno, ahora voy a dormir, poner tu despertador y si tenés que levantarte a las 5 de la mañana porque entrar a las 7, dormí 5 horas nomás. Y vamos a ser bondadosos, que duerma a las 11 de la noche y vos entrar a las 7, ¿cuántos son? 6 horas. No dormí, pues todo, no dormí las 8 horas. Antes era, yo me acuerdo inclusive las mamás, las abuelas, antes era religioso el tema de la siesta. A las 3 de la tarde, ni una mosca no volaba. Y te decían, luego, tenés que dormir la siesta, ¿no? Te amenazaban que ya te heredes. Hoy le decís eso a la criatura pero es que se ríen en tu cara, no sé. Porque hasta principios de los 90, por ejemplo, los negocios en el centro se cerraban y los empleados se tomaban una siesta. Había licencia. Salvo los coreanos que te atendían la siesta. Competencia. No, pero en serio, hablo en serio, porque ellos eso tenían mucha disciplina. Y ellos atendían de siesta. Pero ahora, a medida que siempre hay más competencia, ¿para qué vamos lejos? Entremos en nuestro rubro. Antes los programas 1 hora nomás. Son 2 horas y media y... No, y ahora tenés que estar de mañana, de siesta, de tarde, de noche. El partido era domingo a la tarde, claro, y copa miércoles y viernes o martes y viernes. Entonces es ahora producir en los otros rubros. Hablo de todos los rubros. La competencia hace que
producir mucho más de lo que era la vida antes, una vida más tranquila. Claro. Hasta el tráfico era distinto, entonces No. todo cambió. Domingo antes de las 3 de la tarde se juegan todos los partidos. Y vos a las 6 ya estaba, que a las 6 ya estaba en tu casa. Así Ahora vos tenés fútbol viernes, sábado, domingo. Sí. A veces tenés lunes. Después ya tenés Copa Libertadores. Pero ¿será que a la gente normal le pasa el tema de que se levanta y cree que es de mañana a la tarde? ¿O somos nosotros los únicos locos? Ha de pasar. No, eso pasa. Por eso, o sea, ahí existe este libro. Desatinado. Oye, vamos a interpretar. Después de mucho tiempo, y acordate que la gente que trabaja, mucha gente sale para llegar a su trabajo acá con el tráfico que hay a las 5, 4 y media de la Vos mañana. sabés que hay un libro que se llama, de un autor que se llama Matthew Walker, ¿Por qué dormimos? Y es un libro pero fantástico que habla justamente de todo lo que significa. Es más, ¿sabes por qué también se popularizó en algún momento? Porque Manu Ginóbili le recomendó al periodista Juan Pablo Varsky. Y seguramente hubo otras razones, pero luego de leer este libro, que también vi, él decide cambiar su rutina laboral. Porque él hace muchísimos años tenía un programa que empezaba a poner a las 5 de la mañana. Y dijo, no, sigo así y voy a terminar mal. Y por ejemplo, en la NBA, ellos inclusive, algunos dirán, hoy tener el smartwatch, ¿verdad? Que los relojes. En la NBA van a un paso diferente donde tienen los anillos. Y ese anillo es el que te controla, incluyendo tu calidad de sueño. ¿Viste? Antes cuando decíamos, fulano de tal jugador de tal club, viene a la selección, ¿y qué decíamos? Viene ya con su menú, con su nutrición, y ya esa era la novedad, wow, porque viene acá. Hoy, por ejemplo, en la NBA, te pone el tema del anillo, y el club ya te está chequeando inclusive cómo estás durmiendo. Entonces, Hamilton en el corredor de la Fórmula 1 tiene una nutricionista que le hace toda la logística de los vuelos, también hace yoga y le controla el sueño, por ejemplo. Y es su personal trainer otra vez para completar. O sea, ¿verdad? hoy, por ejemplo, Bruno, puede ser inclusive causal, no te digo hasta rescisión, pero de multa. Si yo soy el dirigente y Fabio es el jugador y se fue a su fecha FIFA y yo veo que, ¿sabes qué? En su fecha FIFA todo bien, no va a estar... Pero acá dormía 8 horas, pero allí durmió 4 y me vuelve y se me lesiona en el primer partido. No, profe, me entró... No, ¿sabes qué? Acá veo que vos en tu fecha FIFA... No, es más, contamos alguna vez que los jugadores europeos, paraguayos que venían, ¿verdad? Y principalmente las grandes estrellas. Messi, por ejemplo, venía del Barcelona a Argentina y tenían un aparato ellos que les medía justamente todo eso, el tema del sueño, de la grasa. En el club le monitoreaban en tiempo real al jugador. O sea, sabían. Y ya le llamaban, por ejemplo, cuando había un exceso, bueno, mira, está subiendo tu masa, no sé, tu grasa y no la masa muscular no estás manteniendo, o no dormiste tal tiempo, tal cosa, pero igual, ¿sabes que los sudamericanos es muy complicado? Pero realmente los clubes monitorean a sus jugadores en tiempo libre, en sus vacaciones. Bueno, vamos a Juanma. Juanma, ¿estás ahí? Ya volvemos con Juanma en 30 segundos. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi
el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lamaro. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Me pone muy contento este mensaje. Bruno, mi papá se suele levantar a las 3 de la tarde y pide que se le haga mate. Piensa que es las 3 de la mañana, dice. Bueno, me quedo más tranquilo. A ver, Juanma, te escuchamos. No, a mí me pasó también, me pasó esta semana, justamente que pedí una fiesta y después me desperté a los 15 minutos creyendo que era al día siguiente. Es todo un tema cuando el descanso de repente te pasa factura. Con relación a Cerro Porteño, ya hoy a las 18 el partido ante 12 de octubre, no hay lista de concentrados. El club decidió no publicar la lista de concentrados para este partido. Habrá que ver si es que para el clásico del martes lo hace. Descartados, Claudio Aquino con una molestia que sintió en el entrenamiento del miércoles. Marcelo Moreno Martins con todo el desgaste que generó el viaje primeramente a Río de Janeiro junto a su padre, luego retorno a La Paz, el retorno a Asunción, el partido ante Brasil. Entonces también por precaución no estará en el juego de esta tarde ante 12 de octubre de Itagua. El equipo sería el siguiente con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, que llegó sin ningún tipo de inconvenientes de la selección paraguaya tras no haber sumado minutos, el retorno de Juan Patiño a la titularidad junto con Alexis Duarte y Daniel Rivas como lateral izquierdo. Como volante por derecha, Alan Benítez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal. La presencia de Antonio Galeano, toda una novedad porque se trata del último refuerzo en este mercado de pase del equipo de Francisco Arce y porque va a debutar oficialmente con la camiseta del Cerro Porteño. En la delantera como media punta Sergio Díaz y de punta a punta Alfio Oviedo. Ese es el probable equipo de Cerro Porteño para el partido de hoy, ante 12 de octubre. Con relación a la venta de entradas para el partido del día martes, hasta el momento no se están vendiendo las entradas de Cerro Porteño. Ayer consultábamos con una persona, hoy de vuelta insistíamos con eso y lo que nos decían era que todavía hay algunos detalles que a lo mejor arreglar o poner el acuerdo para que se haga la firma de un documento entre representantes de Cerro Porteño y Olimpia para que empiecen a venderse las entradas de cara al superclásico del día martes en Copa Libertadores de América. Juanma, hasta esta tarde, muchísimas gracias, muy amable. Dale, hasta cualquier momento. Adiós. Y le dije hasta esta tarde porque Cerro juega primero a las 18:15 y a la noche juega Olimpia versus Resistencia. Ya nos contaba Johnny la información de Olimpia. Edgar González, nuestra voz comercial. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. All de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos participando de la encuesta. Podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Bueno, preguntan, Chun, el tema de cómo se llama el libro al que hiciste referencia. Voy a ver en español. Why We Sleep es el título original. Y repito, es un libro fantástico, revelador y realmente recomendable para aquellos quienes tienen interés en esto.
El autor es Matthew Walker, que es un estudioso y tiene mucha data, o sea, de investigaciones, de cosas que hicieron famosos. Viste, vos dividí en el grupo A, en el grupo B, a ellos duermen 8 horas, a esto le hicieron seguida, y desde comportamientos que tienen que ver con lo neurótico hasta el quehacer, el día a día, y son cosas que después te dicen, bueno, dentro de lo posible quieres aplicar lo que marcábamos con el tema de los chicos. O sea, uno trata de que, bueno, si vos tenés, supongamos a las 10 duermen los chicos, entonces vos tenés que hacer todo lo posible que a las 9 ya haya una desconexión con los aparatos. Claro. Porque mucha gente lo que dice, no, papá, y no, voy a dormir, bueno, entonces a las 9:45, no. Debe haber tipo un periodo de desintoxicación tecnológica para es más, ¿sabes qué, Dani? Se recomienda, esto lo leí, que apagues todos los electrónicos que tengas cerca en tu pieza, por ejemplo, inclusive las luces, por ejemplo, porque si vos dejas el televisor prendido, hay estudios que comprueban que tu mente sigue trabajando porque el televisor está prendido. En algún momento vos, tu sueño no es completo porque está trabajando algo cerca tuyo, entonces lo recomendable es apagar todo en tu entorno, ¿verdad? Y dormir siempre sin tener un dispositivo, algo prendido. Claro, entonces vos también vas, o sea, lo que ayer hablamos, vos vas educando, entonces... Pero es difícil. Claro que es hoy difícil. día con... por ejemplo, vos sabés que hay gente que llegados a los 60 años duermen poquísimo. Los adultos mayores eso sí. ya duermen poco, no duermen ya las 8 horas. Claro. ¿Verdad? Y acá me dice alguien, por ejemplo, el doctor Francia dormía solo 6 horas, dice. Sí. Según los pensar que todos conspirando, no podía dormir. Pero ya es mucho, No, pero es cierto. La gente que se siente perseguida no duerme nada. Por eso muchas veces se habla de la gente con poder desde Hitler, no, esto que viene de antes ya. Putin estará durmiendo 8 horas. Duerme 8 horas. No, ¿qué va a estar durmiendo 8 horas? Ah, pobre hombre. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Power Systems. Los mejores amigos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas. Amigazos que te hacen la vida más fácil. Recomenda a tus amigos la línea entera de electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena de tu vida ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, budín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. Justamente Guillermo Maniski me dice el título en español, ¿Por qué dormimos? Al libro que me estaba refiriendo, y es súper recomendable. Pero Dani, para cerrar el tema, la naturaleza es sabia. Yo te voy a decir una cosa, por algo está la noche y por algo está el día. Y por algo vos sabés que las 8 horas vos dormís y te levantás de una manera, y si vos no dormís las 8 horas, te levantás de otra manera. Es categórico eso. Y de día vos dormís y no es lo mismo que vos duermas de noche. Entonces es como se suele decir, lógica pura nomás de la vida. Vos dormís en el interior, por ejemplo. En el interior la gente duerme temprano. Duerme ya a las 8 de la noche, pero se levantan a las 4 de la mañana y tienen otra vida. Pero también sea lo que decía Ariel, vos hasta ahora te vas a buscar una despensa abierta y está todo cerrado. No. Pero ahora ya cambió, ahora puedes tener todas las cadenas 24 horas. No, pero te hablan de la gente del interior. Del interior. En el interior ya hay todo también, Federico, en la ciudad, salvo que viva muy lejos de la capital del departamento, ¿verdad? En Semana Santa acá cerca nomás y parecía que estaba en otro planeta. Había un auto y se asustaba la gente. Y acá cerca nomás, no te nombras nada. Está Gerardo para tener información de Libertad. Vos tenés lo para completar la fecha, Ariel. Por supuesto. Por favor. Bueno, comienza hoy esta fecha del campeonato con Cerro Porteño, 12 de octubre, en la Nueva Olla, arranca a las 18. Resistencia frente a Olimpia, 20-15 horas en el Estadio Defensores del Chaco. Mañana
Libertad va hasta el Parque del Guairá para enfrentar a Guaireña, 18 horas, Sol de América General Caballero de Mallorquín, en el Yani de Villa Lisa a las 20:15. El domingo Nacional Ameriano a las 18 en el Erico y Guaraní Tacuari, 20:15 en el Rogelio Oliveres también el domingo. Bueno, ¿quiénes van a buscar a Paraguay como rival? ¿Ya hizo Fabio? No, el que tiene sudamericano pues siempre busca a Paraguay. Y yo me imagino que más que nunca Corea va a querer jugar con Paraguay. Corea, hasta Portugal puede ser. Es más, se habla que porque Argentina iba a estar jugando un amistoso con México. Sí, cayó el amistoso. Y van a cancelar eso, porque están en el mismo grupo. Sí, cayó ese amistoso. Ahí, por ejemplo, ya tiene dos rivales potenciales. Acá tenemos un grupo, Qatar, Países Bajos. Qatar, Holanda puede ser, sí. No, para, ¿qué va? Si no, contra Países Bajos, no hace días, cero tipo, ese de 12 de octubre que jugó en inferiores hoy, ¿cómo pasaba? 12 de octubre contra quién perdió hoy en Reserva Cerro Porteño. Reserva Cerro Porteño, día cero. Pero en Francia 98 en la previa también nos metieron 5. Holanda nos dio 5-1, después hermano le aguantamos todo. Bueno, selección, ¿verdad? Ahora no. Muchachos, está Gerardo para tenerlo de Libertad. ¿Con qué equipo va a jugar Libertad en el Parque del Guairá? Y ojo con este detalle, lo de la intermedia. La intermedia arranca hoy, muchachos. Por favor, si vos tenés, Ariel, la programación o vamos a Fabio. Yo tengo acá. La despensa no falla, hermano querido. Qué increíble. ¿Para qué esperar el momento perfecto? Si podemos crear uno todos los días. Pizza te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Pizza, el momento especial de tu día. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabiliza, sellar para proteger, renova. Tu casa con Sica queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 062-572-967, Ciudad del Este. Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Exbri, elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Para cerrar el círculo, ¿por qué dormimos en Vía Roca Antero en Amazon? $25, Bruno. Voy a comprar. $25. ¿Por qué dormimos? ¿Verdad? Sí. Pues ya te digo, ya no vengo. Yo tengo un serio problema de dormir. A la noche tenés que dormir. Dormí en la noche y de día no, y dormí poco de siesta y se acabó la historia. Y vos en tu vehículo de día no. Y yo conocí. Una vez que acá afuera en peligro de gol y pensé que a la 10 arrancar el programa. Y vino 9-5 de Wilson González. ¿Qué quieres? Bueno, no arrancar el programa y no, y te confundí. A las 10 pensaba que era. Pero nosotros no somos normales, Federico. Y bueno, por eso te digo, pero hay mucha gente también que tiene una actividad muy intensa en cuanto a horario. Vos sabés cuando los técnicos, jugadores o dirigentes te dicen, en realidad tiene parte de cierto, pero es un eufemismo para no ser tan directo nomás. Cuando te dicen hay que descansar bien, implica, porque a ver, lo que vos recién dijiste, bueno, con el tema de lo anímico, también repercute. El que durmió bien hace mejores ejercicios que el que no durmió bien. Después me va a fallar que nada, Pedro María, no, vamos a hablar del general. Esa es una excepción. No, por eso, entonces, los grandes clubes, para conectar con lo que estamos charlando y el rubro deportivo, te dicen, por eso te puse el ejemplo de la NBA y el anillo. Si vos me estás demostrando que vos no dormís 8 horas al día. Cuando decimos, ¿qué es lo que tanto si 2 horas nomás practican? No, hoy ya es el integral. Uno de los ejemplos, vos me dormís 8 horas y no es 8 horas fragmentadas. No voy a jugar hasta las 4 de la mañana, que mi play, que... No. Vos dormís de tal hora a tal hora y después me venís. Porque el tema de las lesiones, el tema de la intensidad, el tema del sprint, todo está relacionado. No, yo antes, Dani, en la época de... ¿Cómo se llama? El sedante, el que está tan boba ahora. Sí. Antes la planilla de los jugadores
la mayoría figuraba, aunque el partido importante, porque no podían dormir, le metían... por ejemplo, el clonazepam, por ejemplo, una media pastilla de clonazepam. Declarar clonazepam, firma el médico y todo bien, no te daría. Pero me acuerdo, yo he visto planillas que sí. No sé ahora cómo debe ser, que es otra cultura ahora, pero 10 años atrás, 20 años atrás, tomaba mucho Solpan, clonazepam ahí en las concentraciones. Locura, señores, en Luque. Debuta hoy Deportivo Luqueño en la intermedia, ¿verdad, Fabio? Sí, los partidos de hoy viernes, Santaní va a recibir a Fernando de la Mora en el Juan José Vázquez a las 4 de la tarde, el primer partido. Y el segundo, Luqueño recibe a River en el Feliciano Cáceres a las 18:15. 2 partidos de intermedia para hoy, televisados, ambos encuentros. Todos los partidos ya televisados a partir de ahora la intermedia. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera